Si Jesús es Dios o no, según la Biblia. Aquí estamos para defender la postura de que en realidad nosotros no creemos de que Jesús sea Dios, sino que puso Neamis porque significa muchacha joven. Entonces ahí no está hablando de un nacimiento virginal. El texto está hablando de una muchacha joven alma. Para yo concentrarme en ese tema de que si Jesús es Dios, primero yo tengo que desmontar todo lo que tú has dicho aquí. Porque aquí no somos muchachos. Oye, buscando una manera de no, es que muchacho, Mira, primero, mira. Si usted quiere venir con esa vaina, vaya, el que no esté de acuerdo que ponga su programa ya. Usted paga usted un programa. No. Tú me citas a Moisés tomando un cherry pick de la Biblia para poner, míralo aquí. Dios habló a Moisés en este momento, pero fue con el único que habló. La Biblia no dice usted eso. sabe que lo que yo le... Porque es espíritu. No se escucha. ¿Dónde carajo se va a esconder Adán que Dios no lo vaya a encontrar? O sea, Adán es un estúpido. Para usted, ¿existió Adán? Te la doy seria. Que lo presente Rubén, porque yo no tengo que ver con esta gente. Hey, señores, bienvenidos a Dejen el Relajo. Aquí estamos, señores. Ustedes saben, síganos en todas nuestras plataformas: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y claro, esta entrevista que usted va a ver ahora, o este debate que usted va a ver ahora, hay cosas que a usted no le va a gustar. Coméntelo. Y si le gusta, coméntelo. Pero carajo, comente. Nada, señores, tenemos aquí... Comparte el video también, si le da la gana. Sí, por favor, comparte. Es más, si usted quiere, no comparta nada. Entonces, tenemos aquí a unos panelistas muy Es bueno que interesantes. lo compartan para que la gente opine a ver qué le parece. Uno de ellos le dimos tan duro la última vez, pero tan duro que trajo a su maestro. Oye, así fue. O sea, él se sintió, Dios. él dijo, no te apures, otra vez mi papá, y trajo a su maestro. Así que con nosotros, presenta tú mismo tu nombre. Ramón Reyes. ¡El príncipe Ramón de Reyes. Zamunda! Recuerden, Nabil, el profeta. Nabil. Y el profeta Nabil trajo a su sensei. El príncipe de Zamunda. Gabriel Calzado. Gabriel Calzado, tengo una pregunta para ti de inicio. Loco, ¿y ese gorrito? ¿Cuánto tú calzas? Explícame eso, loco. 11. Ey, pero tú eres duro con las mujeres. Tú te... Por eso pregunta por qué. No, porque tú calzas 11, un zapato. Las mujeres tienen que estar, que te ven. No, por eso en la cabeza. Ah, ya. No, porque yo me pregunto cuánto calzas. Tú dijiste que 11. Pero Pero vea, soy que nueve. él es pastor que está casi declarándose. Por eso es que él te hace esas Dice que soy insinuaciones. lesbiana. Él se te está tirando en Dice que realidad. soy amigo. lesbiana. Sí. Ya, en el cuerpo de un hombre. Él no está conmigo en la Ya él yo no está estoy conmigo. felizmente casado ya. No, yo lo aclaro Ya ahora. yo temprano. El gorrito. Háblanos de eso. Es una kippah, una cobertura. Eso es parte de lo que es la vestimenta del judío. Ok. La palabra kippah viene de la palabra keporá, que significa cobertura. Es una cobertura. Como decir que estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. Si llueve, no te mojas o algo. Posiblemente sí, me la quito para no mojarme. Ah, pues tú te Mira, quitaste la cobertura mejor ahora mismo. póntela. Ay, Dios mío, Póntela se mejor, quitó la sí. cobertura. O sea, eso es como al estilo Guillermo Maldonado, ¿verdad? Que te das cobertura con su iglesia. No, eso no es igual, eso o sea, es- tú no das Es cobertura. algo simbólico. Porque ¿no? a la iglesia de Guillermo tú tienes que darle 50,000 para que te dé cobertura. Nosotros no necesitamos. No, yo no Ok. creo, con Guillermo Esa no, cobertura. no creo. A eso estás todo hablando disparate. Tú, ese hombre es un santo, un ungido. Ay, Dios mío. Qué problema, Vamos a lo que Señores, vinimos. hoy vamos Señora, a... soy moderador hoy. En realidad yo no soy moderador. Si me dio la gana de hablar, voy a hablar. Se lo digo ahora a los tú eres el invitados. dueño de esto. No porque yo sea dueño, sino porque tengo una boca igual que ustedes cuatro. Es cierto. Pues sí, para la próxima, bueno, ni guay sin nada. Hablen toda su vaina. Lo más probable es que él hable en contra de nosotros. Que habla y normalmente. nosotros también hablamos. Pero aquí vamos a debatir un tema muy interesante. Que yo sé que a algunos de ustedes les va a gustar y a otros no. Vamos a hablar acerca de si Jesús es Dios, ¿verdad? Ah, yo pensé que era de lo de Jessica Pereira y a los foques. Loco, ese tema hay que tratarlo, pero no va a ser hoy. No, hombre, hermano. Oye, dije que si Jesús, no. Si Jesús es Dios o no, según la Biblia. Si no vamos a salir de la Biblia, también me lo dicen porque también nos salimos, ¿eh? Correcto. Pero según la Biblia. Vamos a hablar acerca de si Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Y él tenía algo sobre el Mesías. ¿Sobre el Mesías no fue? No, yo no. No, No. no. Si es Dios y es el Mesías. Ok, entonces, la dinámica va a ser de esta manera. A diferencia de otras veces, va a haber oportunidad para que cada uno exponga su pensar, su idea. De 5 minutos,
No demasiado, un Sin- minuto, 2. sin réplica. Y después de ahí se le Eso puede no se entrar. puede, aquí hay que hablar y si algo no me cuadra se opina, porque es que a veces aparece un invitado que salta con una guayaba, y este pan, ni un monólogo. Oiga, si usted quiere venir con esa vaina, vaya, el que no esté de acuerdo que ponga su programa ya. Usted paga usted un programa. No, mejor. Interactivo entonces, pero Sí, respetándonos hombre. los tiempos para que no... Sí, claro, dejar que cada uno termine su idea. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de esta manera. Dado el caso que yo lo que soy es pastor, ¿verdad? Es medio raro. ¿En Y serio? él lo que es discípulo, vamos a dejar que inicien con la postura el apologeta y el maestro del discípulo. Ellos inician con su postura y luego de ahí nosotros le entramos a todo. Opinan. No, pero entonces yo considero que como él es el invitado... Él es el invitado. presenta su Usted postura, comienza, claro. presenta su postura, sus razones, y después de ahí, velo así que, señores, comenzamos. Vamos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Calzado y aquí estamos para defender la postura de que en realidad nosotros no creemos de que Jesús sea Dios. Una de mis bases es el Tanaj, el Antiguo Testamento, porque realmente de ahí es que debemos partir, porque ya el Nuevo Testamento es parte del pensamiento de los discípulos de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros no tenemos ninguna referencia a que nos presenten un hombre que es Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos leyendo todo lo que los profetas dicen, el mismo profeta nos muestra que Dios mismo dijo que Él era Dios y fuera de Él no hay otro Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el verso 4, dice el rezo judío, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Escucha Israel, nuestro Dios es uno. O sea, el texto lo que nos presenta que Dios es un solo y Dios no puede dividirse. También si recorremos al libro de Números, en el capítulo 23, verso 19, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es claro ver que Jesús se presenta como el Hijo del Hombre y como un hombre también. Entonces, realmente, desde el pensamiento de los profetas y del Antiguo Testamento, ellos nunca presentaron a Dios como un hombre, ni a Dios como un humano. Sí le atribuyeron algún sistema como el antropomorfismo, que vemos a Dios en un momento determinado, lo presentan la mano de Dios, pero no es que Dios tiene mano, sino que es una representación. Igual que el antropopatismo, que es cuando vemos a Dios con sentimiento, como que Dios ama, como que Dios se enojó, pero en realidad Dios no tiene nada de esto. Dios no es corpóreo y Dios no puede ser visto como un humano. Si le paso el tipo es duro. la segunda parte al señor Veloz. Es una presentación en poco tiempo, ¿está bien? Bien. Dele Veloz. Ok. Bueno, la postura que nosotros sostenemos, nosotros partimos desde todo el compendio bíblico. O sea, para nosotros todo el compendio bíblico abarca la Tanakh, con el Pentateuco incluido, y el Nuevo Testamento. Obviamente, yo entiendo que la postura de ustedes es la postura judía ortodoxa, que no acepta que Yahshua, aquel que fue presentado en el pueblo de Israel en una época determinada, en la cronología de la historia, no es quien él dijo ser en todo momento. Entonces yo voy a basar el primer argumento en la misma Tanakh de los profetas. Nosotros asumimos a Isaías 43 cuando dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me reconozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Este mismo profeta en el 43 es el que dice en Isaías 9, porque un niño es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Si el mismo profeta Isaías, en los textos de los profetas, estaba reconociendo a aquel que se le debía haber llamado de esta manera, cosa que en el pensamiento hebreo ningún profeta se atrevía a decir que una persona que es reconocida como hijo de hombre debía tener estas características que solo se le da a Dios. Él decía que el que se adjudicaba
el yo soy es el mismo que él estaba anunciando, como que tenía estos atributos que le correspondían a la persona. Entonces, ¿cómo es posible que si los profetas también estaban anunciando esto en el Antiguo Testamento, cómo nosotros podemos desvincularlo de lo que el Nuevo Testamento también estaba presentando? Porque si yo te cito textos del Nuevo Testamento, donde Jesucristo dice, antes que Abraham fuese yo soy, donde Jesucristo se le llama mi Señor y mi Dios, donde Jesucristo mismo, delante del Sanedrín, dice la misma profecía del profeta Isaías que dice, y verán al Hijo del Hombre descender entre las nubes con poder y gran gloria. Eso es una referencia solamente a Dios. Si yo te cito el Nuevo Testamento, es probable que tú me digas, nosotros los judíos ortodoxos no aceptamos el Nuevo Testamento. Pero para tú refutar al mismo profeta Isaías, tú tendrías que tener una unción profética y decir que Isaías se equivocó cuando estaba reconociendo que ese niño, y no es antropopotismo, ese niño iba a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Atribuciones que solamente le corresponden Antes que a Dios. responda él, quiero Me entrar yo. cortó, Porque me cortó. después que usted. No, porque. No, está bien ahí. Responde ya. Está bien ahí. Claro que responda él primero. Sí. Usted no es el moderador, permiso. Es el moderador que debe Sí, cortarlo. por ejemplo, en realidad no podemos decir que Isaías está declarando a ese niño como Dios, porque ese niño está en base de la misma secuencia. Por eso el texto empieza diciendo, un niño nos he nacido. No es que un niño nacerá. O sea, el niño ya había nacido porque el texto le está diciendo claro. Y cuando leemos el texto en el contexto que va, se estaba refiriendo históricamente a el niño Ezequías. Por eso nosotros podemos ver que todas estas atribuciones son atribuciones de un rey, no de un hombre que tiene superpoderes o es que es un superdios. En realidad hay nombres que son teóricos y esos nombres también teofóricos que tienen el nombre de Dios dentro de los profetas. Por ejemplo, Isaías, en su nombre hebreo es Yesayá, que significa Dios salva. Y por eso no indica que Dios sea Isaías. También tenemos el nombre de Ezequiel, Yehelkel, que significa también el levantamiento de Dios. No significa que Dios sea el que esté levantando en Ezequiel, porque en realidad son nombres. Entonces aquí esto es interpretativo. Este texto nunca se ha atribuido a Jesús. Es una atribución ya que es interpretativa, de que realmente Jesús es este niño. Pero aún así este niño no muestra ningún rasgo divino. Este niño es un niño que se le están dando atributos como hacían los padres de la antigüedad, a Salomón, al rey David. A todos ellos le ponían nombres que eran teofóricos, nombres que iban dentro, nombres que iban con una contextualización. Pero eso no indica que ese personaje sea Dios. Salomón, su nombre tiene una inicial que es Shalom, porque es Shlomo, y eso no indica que Salomón sea un hombre de paz, porque Salomón mató muchísimas personas y por su nombre vamos a decir que es un hombre de paz. Eso en ningún momento refleja la divinidad de ese niño que había nacido. Entonces debería buscar otro texto para tratar de empezar a mostrar la divinidad del niño anónimo o del Mesías anónimo que hoy en día está postulado como Dios. Sí. No hay ningún texto, debemos de buscar un texto que muestre una divinidad. Ese texto no muestra ninguna divinidad, ninguna. Sin embargo, yo tengo que hacerte una corrección en la sintaxis del texto, porque tú estás diciendo que ese niño había nacido y es Ezequías, pero sin embargo el texto me dice que ese niño no había nacido. Tú dices que nos vayamos a otro texto. Nosotros tenemos que hacer sintaxis primero de ese texto para ver si hay un fundamento sintáctico para yo desechar el texto. Dice, porque un niño es nacido. En el hebreo, si tú sabes hebreo, dice, o tú entiendes que eso no estaba hablando en el presente ahí. Estaba hablando en un futuro continuo. Entonces, dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado, no dice, y fue llamado. Eso está en el hebreo también. Sí, pero el texto. No he terminado mi para tiempo. Decirle algo, para explicarle algo. No, por ejemplo. en el tiempo suyo, moderador. Okay, porque yo te escucho, estoy analizando el texto que tú me dices y tú me estás dando un argumento sólido. Por eso quiero volver al texto. Ese texto me está hablando de un hijo que se le fue dado a Israel y que su nombre sería llamado de esa manera. Segundo, los nombres que tienen una identidad con propósito o para darle cierta característica a una persona en el pueblo de Israel nunca fueron para reconocer que esa persona era Dios mismo. Estos no son nombres, estos son atributos de Dios. Estos son referencias directas de Dios. Por ejemplo, Israel, que es el que pelea, ¿verdad? Israel, o quien peleó con Dios, es una referencia de identidad de la persona que se le cambió el nombre de Jacob a Israel. No dice que es Dios. Igual que Emmanuel,
igual que Samael y todos los nombres que tú sabes que terminan en él. Son referencias, Miguel, Gabriel, etcétera, pero no son atributos de ese Dios. Aquí, estos atributos que se le dan para ese niño ser llamado, no son los nombres que se le están poniendo aquí. Ese niño será llamado como será reconocido, admirable. Eso no es un nombre, eso es un atributo. Consejero, eso no es un nombre, es un atributo. Dios fuerte no es un nombre, como si fuera Israel, Samael, Ezequiel, etcétera. Es un atributo, es Dios que es fuerte. Dentro de ese compendio, ese grupo de identidades que se le está dando en un nombre que se le iba a dar después. El nombre que se le dio después tenía una referencia de lo que iba a ser ese niño. Emmanuel, el mismo profeta Isaías lo menciona más adelante. Y luego, en el Nuevo Testamento, ese mismo nombre es recordado y se le da un nombre que tiene que ver con la misión de esa persona, que es Yahshua, que es Salvador. Y así sucesivamente. Entonces, tú no puedes tomar el texto, hacer una sintaxis que violenta el mismo texto partiendo el texto. Tú te tienes que quedar en los atributos. Tú no te puedes quedar en el nombre porque ahí hay varios atributos. Vamos a los atributos. Vamos a abordar, por ejemplo, usted dijo algo. Me gustaría primero preguntarle cuál es la palabra que utiliza Isaías para cuando él dice se llamará. ¿Cuál es la palabra? En hebreo. Sí. No, yo no sé hebreo. Yo Bueno, no lo tengo aquí por en el eso contexto. es, entonces la palabra es Vaikra. Está en un estado constructo, semihud, que indica que el niño iba a ser llamado inmediatamente por quien estaba hablando, por los profetas, porque son atributos que el profeta está determinando a través de una profecía. Ahora, cuando dicen Elohim Gibor, la palabra Elohim, que es la que se utiliza para Dios, es una palabra homónima que no tan solo se utiliza para Dios, sino también para los jueces. Lo podemos ver como referencia en el Salmo 82, verso 6, cuando dice el salmista David, y Dios está en la reunión de los dioses. ¿O será que hay más dioses dentro de la corte celestial de Dios, o ahí se está refiriendo a jueces? Y dice, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, hablando de Elohim, que es la misma palabra. Entonces ahí nos queda claro que es un atributo. Encontramos la palabra Elohim 744 veces y 7000 veces en toda la Biblia, y hace referencia tanto a Dios, tanto a hombre. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, tú serás el Elohim de Aarón, y eso quiere decir que Moisés era Dios, y utilizan la misma palabra en referencia que utiliza aquí el profeta Isaías. Entonces vemos que la calidad que lo está utilizando el profeta Isaías es en un atributo que está representando, porque era el rey, el principal sobre su hombro. Pero nada más se quedaron en el verso 5, en el verso 6, usted leyó Isaías 9, versos 5 y 6, sí. Lea el 7, porque el 7 debe ser el aplicativo. El 7 Jesús nos llena con la calidad del 7. También me tocó el tema de Emmanuel. ¿Qué dice el 7, perdón? No, léalo, porque usted lo tiene ahí. Porque, no, yo tengo el 6 solamente. Pues lea el 6. Lo que pasa es que en la Taná hebrea no son, los versículos no están ubicados igual. Léalo ahí hasta el 6. Porque para mí el que usted leyó fue el 6. El 6, exacto. Entonces, por eso te pregunto, si tú vas a hacer una referencia del versículo, léeme el 7. Por eso le estoy diciendo, bueno, ahí no dice igual, pero si usted lee el contexto completo, en ningún momento se puede hacer alusión a que es un Dios. Por ejemplo, usted ve que usted de todo el capítulo nada más saca un verso para aplicárselo como que es un Dios. Y luego me citó a Emmanuel de Isaías 7:14, que en el texto hebreo la palabra para Emmanuel es Alma, no Betulá. Entonces, no, yo no he utilizado ese texto. Usted dijo Emmanuel, mencionó el nombre Emmanuel ahorita. Pero eso no es Alma ni Betulá. Sí, perdón, Isaías 7:14, que ahí es que aparece el nombre Emmanuel, no está haciendo referencia a Jesús. Eso lo tomó Mateo, sí, él como marco referencial, pero eso no se refería a Jesús. Por ejemplo, la palabra que aparece en hebreo es almas, que luego cuando traducen la Biblia al griego aparece como Betulá, como pasternon, que significa virgen, y en latín como Virgo. Y luego, si usted se va al texto histórico, eso trajo problemas, porque el mismo Orígenes tuvo que hacer algo que le llamó Exapla, que fue agarrar 6 versiones diferentes con el texto masorético, el texto hebreo, el texto de Aquila, que Aquila no tradujo la palabra pasternon y trajo problemas entre los padres de la iglesia, sino que puso Neamis, porque significa muchacha joven. Entonces ahí no está hablando de un nacimiento virginal. El texto está hablando de una muchacha joven, Alma. La palabra Alma es muchacha joven. Lo puede encontrar como referencia en el diccionario enciclopédico en la página 3645. Ahí está, lo puede encontrar en el diccionario de Moisés Chávez en la página 312, que aparece como Alma, muchacha joven, mientras aparece en el texto de Mateo como una virgen. Entonces ya vemos que el texto en ningún momento habló de una virgen, y también está en estado constructo, que dice Vaikra. O sea, la misma madre era que tenía que llamar al muchacho Emmanuel, no un ángel.
Esto ya es una referencia que está sacado de su contexto bíblico. En el texto masorético, lo puede buscar en esta misma versión que está sacada del Estoragatense, lo dice una doncella, no una virgen, porque una virgen que viene de la palabra betulá, que la palabra batar significa cerrada, privada. Una virgen no había tocado, no había conocido varón, pero una doncella, un alma lo podía conocer. Sí. El texto alma, ¿dónde lo encontramos que conocía a varón? El libro de Proverbios 30, verso 19, en el texto hebreo dice alma, que había tenido relación con un varón. Entonces la mujer que estamos hablando allí en Isaías 7:14 era una mujer que estaba siendo producto de una relación entre un hombre y una mujer, no de un nacimiento virginal. Entonces ya vemos que Mateo, al traducir de la Septuaginta, que la Septuaginta solamente se tradujo en el Taná, la que mandó a traducir Ptolomeo, digo en la Torá, y luego aparece en una del Taná que fueron 6, una de Aquila, una de Símaco, que el mismo Símaco, siendo ebionita, tradujo como Neamis, el mismo Teodosio tradujo como Neamis. Entonces todos mismos ellos sabían que no había ninguna referencia a que el Mesías tenía que ser Dios. Okay. Porque decir eso sería decir que Dios duró 3 días muerto. Sí, pero... ¿Y dónde estaba Dios cuando se murió y Jesús estaba en la tumba? Okay. ¿O se murió una partícula de Dios? Esa es mi ¿Puedo postura. hacer una pregunta? Sí, señor. No, me toca a mí. Dejen No. que haga la pregunta. Aquí habemos 4. Nada más son ustedes dos, ¿verdad? Aquí habemos Sí, 4. lo que pasa es que Él yo me como, está respondiendo. Aquí yo habemos como 4. moderador Sí. tengo que ser objetivo. Claro, yo no escuché todo. puedo permitir que entres tú si ellos realmente se están refutando los unos a los otros, pues la gente se pierde. Exacto. No obstante, déjame ver si entiendo algo. Es decir, que tú entiendes que Jesús no era el Mesías. No, Jesús ni era el Mesías, no era el Mesías, Ellos ni era refutan Dios. todo por completo. Ok, déjame ver si entiendo otra cosita. Tú dices que María no era virgen. No, el texto no hace alusión a una virgen. De que María sea virgen o no, no tengo Ok, problema. Pero la nos profecía, estamos basando en el texto. ajá, en el texto Porque no habla al de una virgen. Y de acuerdo al texto, Jesús vino por tener relaciones, no por el Espíritu De Santo. acuerdo al texto, si ellos están cogiendo el de Isaías 7:14, fue por relación. Ok, mira no esa vino cámara por vía allá, divina. enfócamelo allá. Y dile a los televidentes lo que tú estás diciendo. A ellos díselo. Yo estoy diciendo que el texto de Isaías 7:14 que toma Mateo hace alusión directa a una relación entre un hombre y una mujer. Nada que ver con divinidad. Sí, pero Claro. entonces tú estás hablando con religiosos, tú no estás hablando con intelectuales. Dile lo que tú estás diciendo de María y de Jesús y de la vaina. Díselo a ellos, díselo. Vuelvo y digo, desde la parte religiosa, desde la cosmovisión bíblica, el texto de Isaías 7:14 utiliza la palabra alma. La palabra alma es una doncella, referencia a ella, libro de Proverbios 30:19, y esa alma tuvo relación. En conclusión, el Espíritu Santo no fue el que se depositó en la barriga de María y nació Eso Jesús. no puede ser posible porque eso ya no es parte del Taná. Nunca en el Taná vemos referencia a que alguien puede tener. Es decir, que todo el que cree que Jesús vino de que por obra y gracia del Espíritu Santo está errado. Está errado por la sencilla razón de que ya eso es algo naturalizado. Ok. Y Dios es natural. Si Jesús vino a cumplir Tú estás con hablando- el tú estás diciendo eso. Pero, Tranquilo, que estoy buscando la vaina. Pero ¿y Zeus, loco? ¿Cuál? Zeus. No, ya eso es parte Sí, mitológica. pero déjame Zeus buscar es la un mito. vaina, pero y la lo palabra sabes. Zeus mito. venía y tenía relaciones Yo buscando la vaina tenía y viene relaciones este con tipo a la, con la meterse. mujer. Y ahí mismo es que ya absorben este pensamiento y Ey. no nada más Zeus. Cuando usted ve que yo ando Está buscando aburriendo. el gancho, déjeme buscarlo. Lo vemos, pues sígalo buscando, lo vemos en Está mucha aburriendo. cosmovisión. Y no, yo estoy buscando el gancho para el tráiler del video, para que lo jale producción y este tipo interrumpiéndote a ti. Dale, velo. No, voy yo. No, Va él. velo. Yo soy moderador, Eres el dale, velo. moderador. Te Pero apuesto que entiende cuando con yo haga mi nosotros. pregunta, entonces tú vas a decir, debiste hacia adelante. A ti te conviene no opinar ahora. Estate tranquilo, que yo no ando loqueando aquí. Estate tranquilo. Ok. Vamos a tomar primeramente Isaías, que tú te quedaste con él. 7:14. 7:14. No, Isaías 7:14 no. Isaías 7:14 no. Tú me estás mandando a que yo te diga en Isaías 9, versículo 7, que ahí dice que ese niño era un simple ser humano que había nacido. Yo no dije en ningún momento eso. Tú me estás diciendo Yo le dije que Ezequiel- lean los Ok, siguientes ok. versículos. Tú me Claro. refutas, en mi tiempo tú me refutas, porque como Sí, entraron pero dos- no puede decir algo tengo que yo no dije, porque eso puede despitar a la persona. Vamos- eso vamos- es una falacia del hombre de Va- paja. vamos, no la utilice. Bueno, tú creaste 4 hombres Que de me la paja. usó mucho, y ¿oíste? yo, Claro. respetando tu tiempo, no te interrumpí. Podía, si yo lo estaba Ok, utilizando. tú podía. dijiste, me vas a caer de nuevo todo. Me No, paro lo que- el lo que debate. dice- dejo lo ahí. que dice Velo es cierto. 4 hombres de paja tú me creaste. No, Yo me pero quedé tranquilo. A diferencia que si alguien me da Bueno, a mí y yo- yo me quedo dado, Ok, el problema no, de usted, si usted me da no, a mí. termina tu tiempo y yo te escucho. No, termine, solamente no Ok, diga algo ok. que yo no dije. Bueno, yo Exactamente. voy a decir lo que tú dijiste. Ese niño que está ahí, que dice
Ve, porque será- bueno en los debates que se maten y no te digas con tanta ética. No, yo no- Pues yo- si no te gusta algo de él, tú se lo dices. Yo Si no- entro en todo. Mire, Yo mátense lo hago todos, como el mátense otro todos diga. ya, no me meto. Estamos libres, mátense todos, no hay moderación ni nada, mátense ya. Ok. Porque entonces tú le vas a meter 4 hombres de paja, tú le vas a meter 3 y vaina. Claro. No permite que te metan hombres de paja No, porque tú ves de ventaja, porque tú eres muy educado. Entonces tú lo No, dejas no, hablar no, a él, no, pero yo- entonces él te está refutando y viene producción a meterse de lambón. Exacto. Mátense todos aquí, dele. Dale, No, dale. no es necesario No, matarse. no, ni no, nada. no, dele. No Yo hay voy, moderación ya. yo voy. Seguimos en que yo digo que ese hombre es un hombre común, que tiene atributos de rey. Ok. Y yo te acabo de decir que ese niño que es mencionado en el 9, tú dices que es un hombre común Que y es tú, un hombre, y tú sí. me acusaste de que yo te dije un hombre de paja. ¿Tú ves dónde está tu primera contradicción? No, porque usted Hablo yo, Párelo ahí, ve. te voy a permitir dice, que de- termine. mátense. está de nuevo No, así utilizando así yo no hago, una porque- falacia, porque es que yo no Pero dije. ahora mismo acabaste de decir que ese hombre mencionado ahí, ese niño, es un hombre No, porque común. usted dijo que que yo dije que el versículo 7, esa es la parte que yo refuté. Ok. Que usted dijo No, que yo dije que el versículo 7 afirma. no nos vamos a escuchar entonces. Yo lo estoy escuchando, no Entonces, utilice eso. Si no, volviste y dijiste ahora mismo, y eso está grabado. Y lo ahí. digo que es un hombre, pero no dije que el no, versículo pues. 7 lo dice, porque usted dice que yo digo Ese- que el versículo mira, 7 lo dice. Oye, Isaías capítulo 9. Sí. ¿De quién está hablando? ¿De un hombre o de Dios? De un hombre. Entonces, si yo digo que es todo el contexto de ese capítulo es de un hombre, ¿yo te levanto un hombre de paja? No, pero usted no dijo Entonces, eso. ¿por qué tú me acusas Porque de que yo usted te dijo que levanté yo de un dije el hombre de versículo paja? 7. Amigo, ahí hay todo un contexto. Pero diga que yo dije que el Dijiste- contexto completo lo dice. Bueno, ya comenzamos ya comenzó la contradicción. Refuten el texto bíblico. Mira, primero Ya, ok, vamos No, al texto ok, bíblico. mira, porque lo veo ok. que está dando ahora como mucha patada. Ok, vaya hacia no, allá. yo no he dado patada, yo quiero tomar mi tiempo y te siento nervioso. Tómelo. Mira, A mí, Claro, si tú no, Eso me, es subterfugio. tú no me quieres escuchar. ¡Atena! Tú no me estás escuchando. Tú no me estás escuchando. ¿Eh? Tú mismo estabas reclamando de que no se pueden. ¡Sella! Tú mismo estás reclamando de que no se puede tomar una cosa para mencionar otra. Y me diste toda una cátedra, ¿verdad? De que viene de Betulá, de Almá, de que la Virgen María, de que esto, que no es el tema en discusión aquí. Me levantaste 4 hombres de paja y yo estoy siguiendo tu línea argumentativa. Tú dices, ese niño que es mencionado en Isaías 9, y me están mandando no solamente a quedarme en el 6, me mandaste a que fuera al versículo 7. Yo te estoy diciendo, ok, es que tú reconoces que es un simple hombre. Eso es todo lo que tú estás refutando aquí. Ahora, como ya tú entraste en contradicción, yo no me voy a quedar ahí. Yo no te voy a atacar por ahí. Yo voy a leer lo que tú me mandaste a leer, ¿verdad? Sí, léalo completo. Claro, tú me mandaste a leerlo completo. Vámonos entonces al 7. El 7. Vamos a leerlo desde el verso 1, perdón. Pero hablo yo, hablo tú. ¿Cómo Sí, es pero esto? vamos a leerlo Espérate. completo, no lea un solo verso. Yo quiero calmarme. No quiero entrar en esta. Porque no me sentí bien con el amigo aquí. Yo quiero escucharte, te escuché. Y quiero entonces defender mi punto. Yo no te quiero convencer porque sé que tú eres un judío ortodoxo que odia a ese que nosotros creemos que... Eso es una falacia. Yo no odio a Jesús. Eso es una falacia. ¿Por qué dice que yo lo odio? Está poniendo Bueno, palabras en mi boca. Vamos a entrar al Está Talmud. peleando ad Vamos a popular, entrar- está no te peleando va a al público, porque resultar. el público es cristiano. No, va a decir, no va a ese resaltar muchacho lo odia a mismo. Jesús. Yo no odio a Jesús. Óyeme. Ok, tú Yo no odio a Jesús. ok, tú no lo odias. Los seguidores del Talmud y todos los que Es que crucificaron no a Jesús. existe alguien que siga el seguidor del Talmud. Oye, es que ustedes... yo te lo voy a demostrar ahora. Demuéstrame lo que Ok, los te lo voy a seguidores del demostrar Talmud. ahora, mira. Pero vámonos al 7. Vámonos al 7. Vamos al Talmud, espera el Talmud también. Tranquilo, sí, espera todo eso porque tú no me quieres dejar hablar a mí. Yo sé que esto es como una venganza, pero yo estoy tratando. Pero venganza yo de estoy qué? tratando- Él trajo el maestro. Claro, Pero trajo el ey, maestro para Hacer eso. de lo mismo No, no, aquí. porque él Está bien, es mi mira. compañero. Y eso, que Él es mi Rubén compañero, no ha no es mi hablado. maestro. Claro, mira. No, yo Oye, Rubén no ha hablado. Yo Mira. sé que Rubén tiene muchas cosas bacanas que decir. Mira. Pero no quiero que Rubén ni opine. Pero Exacto. oíste, Él oí- me va a seguir interrumpiendo, yo sé la dinámica. Oye, mira. énfasis, él es mi compañero Mira. de estudio, no mi maestro. Mi Ok, maestro no está aquí. Vamos. El que te va a alinear a ti va a hablar Ok. próximamente. No, porque él dice Si que yo una no venganza, hablo, pero si ni yo no hablo, siquiera. el debate se va a quedar ahí. Tú Él me dice dices- que una tú me venganza, dices, yo pero te que no digo, pudo mira, conmigo. yo quiero ir a lo que él me mandó a leer. El versículo 7 de Isaías 9 dice que no es nada de lo que tú dijiste. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el cielo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Ahí no dice que es Ezequiel. O sea, tú lo que estás haciendo... ¿Cuándo yo he hablado Pero- de Ezequiel? No, ya tú no estás diciendo nada, no te Yo preocupes que hablé de estos videos se Ezequiel. quedan... No, Yo tú hablé no... de Ezequías. No. Yo nunca mencioné a Ezequiel. Él está confundido. Oye, hasta los nombres. Ezequiel es un hombre. Ok. Ezequiel es un hombre. Tú hablaste de Ezequiel. Ezequiel, ahora es un hombre. Tú estás diciendo que aquí el texto está hablando de un hombre que su imperio no tiene fin, que es eterno, que lo dilatado de su imperio es de justicia
y que es Yahweh que hará esto. Dice, Yahweh hará esto. Entonces, tú, como un judío ortodoxo, delante de judíos ortodoxos, tú te estás haciendo un idólatra de hombre y no te estás dando cuenta. Tú me estás mandando a leer el texto, por eso me quedé en el texto, y estás inventándole al texto lo que el texto no dice, viniendo aquí con frasecitas en hebreo, un dominicano trayéndome frasecitas en hebreo diciendo Alma, Betulá, que vinieron los griegos y que los griegos fueron los que se inventaron Partenón. No, yo no. Porque yo no llegué a leer el verso. Ese verso yo no. Tú no has dicho yo no nada. opino en nada. Yo O sea, Yo no llegué a leer, Rubén, yo nunca leí. No, tú no leíste el verso, tú me mandaste a leer. Tú no leíste, Pero pero 10 dijiste- conejos o sea, sagrados. tú me Que mandaste. yo dije que me Desciendan o sea, sobre o sea, veloz. Sarcasmo puro. Tú me mandaste, o sea, tú en el Pero debate. que yo expliqué del verso. Yo no llegué a explicar no, nada. tú me mandaste a leerlo, yo te lo Pero estoy no leyendo. expliqué, y usted ya está dando una explicación que supuestamente yo dije. Entonces, como tú me mandaste a leer el texto te está a ti refutando en tu cara con tu propio profeta que dice que ese niño que se trata ahí es Dios. ¿A dónde lo Ahora, dice? si tú dices... ¿A dónde? Yo lo voy a leer por a David le dijeron, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Un hombre no tiene límite. Sí. Este rompió con la ley de la naturaleza. Sí. Sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo, juicio y justicia, ¿Y cuándo desde ahora Jesús y para siempre. ¿Cuándo Jesús lo rompió confirmó? la ley. ¿Cuándo Jesús lo confirmó? Si hasta ahora no hay trono de David. Rompiste la ley de la ¿Dónde está el trono naturaleza. de David? No, Sí, no, ahora, ¿dónde está el trono de David? ahora su hombre que nació, ese niño que nació, Míralo ahí. ahora es Dios para Ahora, él. ¿dónde? Ahora él es Dios a un Ni él hombre. es Dios. Mira, eso es una falacia. El hombre del El, espantapájaro. el versículo 7 te refutó a ti mismo. Déjeme leer, Tú sí. me mandaste a buscar el versículo ¿Sabes 7. lo que pasa? Ahora, Ezequías es el Dios, no tiene fin, su imperio Me gusta usar no eso. tendrá límite. Y Ezequías dice que es Dios ahora. Entonces tú eres un idólatra. Oye, Mire, ya Como me llamó judío idólatra. ortodoxo, tú estás siendo idólatra. Sí, lo llamo idólatra. Es un idólatra. O sea, el mismo, el mismo texto que él me manda a leer, el mismo texto lo Tú refuta. pasaste en un par de minutos de adorar al único Dios a ser idólatra. Así digo. Tú viste. Porque No, mira, pues fuiste tú que lo- Fuiste tú que lo dijiste. Como yo lo dije, vamos a ver si yo dije- Páramelo ahí como moderador. No, y Dele, yo, dele, y yo dele. lo escuché tranquilo. Páramelo ahí. Pero él vino Déjeme en ahí, modo Rubén. hebreo. Él vino en Rubén. modo hebreo. Dele ahí, Rubén. Si tú ¿Qué sabes pasa, mi estimado? que él tiene la razón en alguna Yo lo que cosa. tengo es una pregunta, nada más. Si tú ves que él tiene la razón en alguna cosa. Mira, yo estoy de acuerdo contigo Ya en yo vi la un trampa. aspecto muy interesante que yo lo sabía, lo entendía, pero no me gusta decirlo porque hay una gran comunidad de gente que cree eso y no me gusta ofender a esa comunidad que cree eso. No me gusta ofenderla como quiera. Iba a decir una vaina, pero no me gusta ofenderla. Pero aún así, ya yo sabía que el texto, cuando se refiere a la María, no se refiere a una virgen, como lo entendemos nosotros hoy o como se entendía, sino justamente a una mujer que no había, a una doncella, que lo podemos interpretar como alguien que no había tenido relaciones con su marido. Porque en el contexto de virgen de hebreo, es una mujer que no le ha tocado un hombre. Excelente. Y no es verdad que usted ya se casó y nunca le ha tocado. Que no es las relaciones sexuales. Podríamos quizás ponerlo porque la fiesta duraba varios días, la fiesta de boda. Aunque según la costumbre judía, la misma noche de boda, en medio de la fiesta, se majaba bien duro. Así pues tú que, sabes. pero por si que- acaso. Y no fue Dios que vio que no era bueno que el hombre esté solo. Exacto. ¿Y Ahora- por qué ahora si Dios Tengo que refutarlo a hace él eso? también. ¿Por qué No. ahora Dios Tengo que tiene refutarlo a que él. No, hacer no, algo no. preternaturalizado? Pero eso es, ahora, Eso es lo que se ahora el punto clave aquí es que tú dijiste algo y a mí me interesa. En este momento yo no soy hebreo, no conozco mucho de las raíces hebreas, pero cuando Abraham estaba con Sara y tranquilo sentado en su lugar y de repente aparecen 3 hombres cerca de él y Abraham manda a prepararle un cabrito, una cosita y le dice a Sara, mira, prepara. Entonces viene uno de ellos y le dice, tú sabes que Sara va a tener un muchachito de aquí a un año. El texto dice que ese hombre es Dios. No, No, ¿qué dice ahí? vamos a leer, porque es que hay momentos determinados. Miren, por ejemplo. Y no estoy leyendo y no estoy Sí. buscando la Reina Valera porque yo no creo No, en esa- está bien, yo te lo voy a pero explicar. el texto dice que es Dios y según la característica de ahí, no tiene ninguna característica para que sea un juez. Eso está en el capítulo 18 de Génesis. Sí, Si tú versículo, lo lees, versículo 13. claro, si tú lo lees normalmente y sigues leyendo hasta el 19, te darás cuenta que después más adelante muestra que eran ángeles. Ve, que eran ángeles. Entonces, Ajá. acuérdate que habían ángeles que llevaban la representación de Dios, que incluso que hay un ángel que le llaman el ángel de Hashem, Sí. porque lo representaba, pero no Ok. era porque era él. Por ejemplo, esto te lo voy a explicar. Pero dice que eran ángeles 2.
Habían No, habían dos que dice que eran ángeles. No, cuando llegaron Dos. a la casa de Abraham. Cuando no, llegan no, a la casa de Abraham dice son tres varones. hay tres varones. Cuando llegan a la casa de Lot Son hay dos dos ángeles. entonces ya de ahí- Pero hay uno que siempre se queda con Abraham y es Dios. Incluso Abraham Es así. dice, Es así, Abraham dice el texto. dice, mi señor, o sea, y le ruega No, no, y le dice el que tú dices que es ángel, pero que es Dios. ¿Mm? No es Dios. Porque realmente, dice que porque fue le diga a Dios. mi señor, El no texto- importa. Porque en la antigüedad la palabra Adoní se le decía hasta hombre. Exactamente. Hasta un hombre, a los reyes le decían mi señor. Y eso era una Ay, cultura de verdad. mucho respeto. Por ejemplo, dice que eran tres, se van dos, se se queda queda uno. uno. Allá lo explican, eso eran dos ángeles. Entonces, ¿cómo aquí vamos a explicar que te dio? Es el representante, porque Pero- el mismo Dios le pero dice a ¿por Moisés. qué- por qué es raz- fácil, Dios le dice a Moisés que él es incorpóreo. Entonces, ¿cómo ahora aparece Dios con cuerpo? Si el mismo Dios dice, entonces esto tiene una contradicción. Aguanta. Porque ya- Dios no tiene cuerpo. No, Dios no tiene cuerpo. Explícame Génesis entonces 1:29. ¿Qué dice Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen, Sí. conforme a nuestra semejanza. Pero la semejanza no es física. ¿Y la imagen? La tampoco. Por Ah, ejemplo, qué bien. vamos a entenderlo. O sea, tú das por absoluto en tu interpretación que la semejanza no es física, pero tú quieres ponerlo no físico porque Dios no tiene el poder para hacerse físico. Yo no dije eso. No, yo ¿Quién está te diciendo eso? pregunto, mijo. No, es que yo Dios no- pregunto, no- pregunto para seguir entendiendo Sí. el muñeco de pago que te pasa están que lo que levantando pasa aquí. que la O sea, pregunta- Dios para ti no tiene poder de hacer absolutamente No, mira, nada es que su pregunta para que la ya semejanza lleva sea así. Una falacia, porque Entonces, está diciendo que para Yo me voy a quedar entonces, en perdón, como entonces yo sí él- no puedo hablar, Como ¿verdad? él Voy a decir reniega una del Nuevo pregunta. Testamento, yo me quedo en el Antiguo. Es que se hizo una O pregunta. sea, Yo Dios estoy en el dice, Antiguo hagámoslo también. al Oye, la hombre pregunta a de la nuestra pregunta imagen de y a él nuestra semejanza. es una pregunta que va sin intención. La de usted es una pregunta capciosa. Porque ¿Por qué usted ya capciosa? la formula diciéndome, para ti Dios no tiene poder. Entonces ya realmente, ya usted me está poniendo un acondicionante. ¿tiene o no tiene poder? Dios tiene todo el poder. Tiene el poder para hacerse hombre. Dios, claro, Se pero acabó el no debate. lo hizo porque Dios dijo que él Se no acabó es el debate. hombre. Pero tú Es estás. que no, tú- Dios, tú- una tú pregunta. tienes la mente de Dios. Dios tiene poder, Dios tiene Espérate. poder para ser homosexual. Espérate. Perdón, Dios tiene poder para ser homosexual. No violenta su propia Permiso, naturaleza, y- Dios. Entonces Dios es natural. No es un violenta- hombre. ¿Y por qué ahí sí la puede violentar para ser un hombre? Pero ¿y cómo que no la puede violentar para ser su nombre? ¿Y Claro que no. por qué Ok. no la puede violentar para ser homosexual? ¿En qué parte de la Biblia Dios dice que un hombre tiene que ser homosexual? Pero perdón, espérese. ¿En qué parte de la Normalmente- Biblia Dios dice que puede ser pero homosexual? Normalmente Dios nunca ha dicho eso. Ajá. Parte ¿Y de qué la tiene Biblia que ver dice eso que con Dios lo que yo puede le ser estoy hombre. preguntando? Porque Ese lo que, señor lo no que me ha está dentro refutado un texto. No, porque lo que está dentro de la ontología no viola el ser de Dios. Perdón, una Lo pregunta. que está dentro de su ontología. Una pregunta, ¿Dios es hombre? Dios puede ser el diablo. Espérese, Dios. Dios puede Claro, ser el diablo. Sí. Sí. Porque que no existe diablo, la palabra diablo es a No, Satán, que por eso es un no adversario. existe y puede no serlo. Existe porque la O sea, palabra- no existe y puede Usted ser lo que no es. Déjeme explicarle. Por ejemplo, la No palabra dice- existe y puede ser lo que Pero, no es. Señor, déjeme Pero explicarle. Yo lo estoy escuchando a usted. La palabra dice Tú no quieres que escucharme a mí. el señor Balaán iba de camino a maldecir al pueblo de Israel y dice que delante se le puso un Yo porque ángel te- yo y porque te fue dejo hablar a ti. Satán. O sea, ese era el diablo. El diablo O sea, ¿existe o no adversario. existe o no existe? No existe diablo. Y acabaste de mencionarlo ahora. Pero le estoy diciendo 5 como contradicciones te he adversario, no encontrado. como persona. ¿Existe o no existe como quiera que tú lo pongas? Güey, ¿Existe o no existe? güey. Está El único caliente. problema- Existe. el único No, pero problema- el maestro es peor que la el luz. único Veloz, problema veloz. es que ustedes O sea, están existe y no contradiciendo- existe al mismo tiempo. Yo no Güey, quiero decir nada. Ustedes Veloz. están contradiciendo Satán palabras, existe no y estaba ahí con conceptos. Balaam, pero al mismo Es que tiempo no dame- existe. dame un una tiempo, locura. Yo veloz. ahora estoy con usted y ya él no me ha dejado ni siquiera explicar. No, tú a mí no me dejas, tú a mí no me dejas hablar y era Güey, conmigo que tú ibas a güey, debatir. ahora- Existe el diablo, pero al mismo tiempo no existe. Dios puede ser el diablo, pero puede ser algo Es que que no él existe. puede Es una contestarme contradicción una de las lógica. preguntas, no me puedo pedir una Veloz. cosa. Si tú no me has hecho preguntas, yo te pregunté, ¿tiene Dios el poder para hacerse hombre? Y tú Y yo dices le dije no. que sí. Yo dije que no, yo dije que sí. Dijiste y que le no. dije a usted Ok. que si Dios Entonces, tenía el poder de si- ser si- homosexual. A mí Sí, no ahí me se me trancó. güey, a mí no me interesa. Ok, para si ti, Dios como tiene el judío poder ortodoxo, o no Dios lo tiene el poder de ser homosexual. Para mí no. Ah, Güey. míralo ahí, pues entonces Dios no es todopoderoso. Volvió a morir. A Sí, mí pero no me- yo no estoy discutiendo si es todopoderoso o no. Yo estoy discutiendo Dios que no tú es todopoderoso para usted. para ser homosexual no. No, entonces no es Para ser todopoderoso. homosexual no. Víctor, güey, mira, Sí, así mismo, mira. Oye, mira. ¿Qué pasa? Mira, tú, Tú ves, mira, él la- me vi- él- ustedes, la dos, quejilá- ustedes dos me vienen con toda esa vaina a mí. Y ustedes se lo llevan, Mágaro. Ya lo sabes. Eso es veloz, porque Pero- veloz no, es déjalo. cuadrado bíblico. Déjalo. Ah, ese es el problema. Al ese cuadrado Ah, bíblico. ese- Tú No, me dices pero- eso a mí, yo digo que Dios se convierte en estrellita, la del Duarte, la de la avenida ahí que. no, Dios se Claro. convierte en el diablo, se convierte Pero 100 que yo no veces. tengo ¿Qué? problema con No, eso. Sí, porque pero- Dios se convierte en Seu, Dios pero- es Seu, ¿qué? Es que yo no, el que está Pero él encerrado, está no puedo debatiendo utilizar la conmigo, Biblia mira, para mira. eso. Para los judíos, oye, para los judíos ortodoxos Recuerde de tu que el quejilá. debate es 2 para 2. Claro. Es 2 para 2, pero no me ha a dado mí no me tiempo. respondió Oye, todavía. no, ¿eh? No, pero no me has Él dado no- tiempo. él pero no ha escucha. dicho nada. No, pero es que tú no has dado Lo que tiempo. pasa es que tú le estás haciendo O sea, preguntas a Tú él. no has dado Yo creo tiempo. que Lo que pasa es que el debate se ha centrado en ustedes dos. Sí, Exactamente. lo que- no, mire. No, pero veloz, el debate veloz, no ha dado espacio. veloz. Y él comenzó a hacer algo. Tú estás bien, pero tú comenzaste a hacer algo y es que él respetó El tiempo. los huevos que él considera que tú pusiste.
aceite.
A mí y, no él me te ha dejado dejó, y él te hablar. dejó que tú te desarrolles. Entonces, cuando él te metió entre comillas, el primer muñeco de paja, no puedo afirmarlo porque no me voy a meter porque soy moderador. El primer muñeco de paja, entonces, ahí tú saliste a la defensiva. pero que yo tengo que Pero déjame, defenderme yo. eso es cierto. Él eso es reconoció cierto. que no fue Pero muñeco ¿qué de pasa? paja. Que Él reconoció que Veloz no. también Cuando yo dije que no. debe de defenderse. Veloz no puede dejar que le metan un muñeco de paja No, hacia lo porque loco. Es que él eso- no tenía para defenderse. Mira. Eso lo No, dijo no, él no, después. no, no. tú Yo no me dejas conozco a hablar. Veloz. Sí, pero Lo que ya- pasa tú no fue me que dejas antes hablar. de Yo usted tampoco venir, lo voy a dejar. antes de usted venir, Sí. por él mismo planteó un debate serio. Fue Y él que la tratar planteó. Yo de recibí darte el tiempo. Por eso Tú yo, lo por eso planteaste. cuando tú comenzaste, yo Sí, De pero lo después- contrario, pero después- tú estuvieras cogiendo perdón. piña hace No, rato. perdón, ¿cuál Sí, piña? pero Usted eso lo lo que que plantó. Porque ustedes dijeron aquí que ya el debate Sí, iba claro, con todo. claro, claro. Ustedes- yo le dije a No, ustedes, no, manda, no, esa parte no. Sí, No, no, mira, está ahí, mira, yo te mira, digo. mira, mira, esa te voy- parte no. Hay que ser serio en eso. No, te voy a Yo te explicar algo. respeté tu tiempo. Sí, yo énfasis le no te- respeté su tiempo No, también. no. Ey, yo lo... Tú No, respetaste, tú respetaste. yo lo respeté, Pero su énfasis tiempo. dijo antes de eso, aquí no hay debate de que yo, que aquí lo vamos a hacer nosotros. No, énfasis lo que dijo es que él Incluso, puede señor, participar. Güey, incluso- yo, Si tú se lo dijiste, ey, Velo. Eso es recuerdo, cierto, Velo. No, pero no para Claro, interrumpirnos. Velo. No para Incluso interrumpirnos, usted dijo, no. sí, No. usted dijo que era con intervención. Velo, Dijo es que- usted. ok. Él te respetó. Yo Yo dije, dije- oye, Escúchame, yo no soy escúchame, muchacho. Velo, es que tú no me vas a venir a mí hasta. Yo dije, Yo no puedo yo permitir dije. que él agarre y me diga a mí ejemplo. Oye lo que dijo algo Rubén. que contradiga lo Sí, que yo pero- creo de ahí a ahí. No. Yo digo, no estoy de acuerdo con Yo eso. dije, Claro, Tú, es pero- otra cosa. Mire, Pero mira lo que dijo yo Rubén, dije- cómo yo íbamos a dije- manejar yo el dije debate. Él nunca lo hizo. Yo dije esto y ahí comenzamos. Yo dije. Yo estoy así porque me han comenzamos. llevado así. Yo Él no quería. presenta su punto, él presenta su punto. Exacto. Y, Y después de después- eso, entramos todos. Claro, claro. Y ya Yo se no- fue. pero- en la primera parte pero- él habló. No, te metiste de una vez. No, en la primera parte él habló. En la Yo lo primera dejé. parte. No, Yo fue lo en la- dejé fue en la completo. segunda. Fue en la Fue en la segunda. segunda. Sí, No, fue en no. la segunda parte. Fue- Ah, bueno. Fue en la lo, que, segunda. lo que pasa es que en la segunda, lo que pasa es que en la segunda, Yo lo Velo escuché. mantuvo. Yo lo Señores, escuché. mátense ya. Ahora, Velo, Están hablando no, mucho no, de él. Velo, una no, pregunta, no, una pregunta, no, Velo. no, así Velo, no, una pregunta, así una no. pregunta, una pregunta. Así no. Velo, así no. Velo, Así no. una pregunta. ¿Usted dejaría que él me responda? Claro que sí, Porque me pero responda, por favor. el asunto Necesito es... que me responda Sí, sin, pero- sin interrupción. Necesito que me responda sin interrupción. Bueno, a menos que lo interrumpa yo porque soy el que está preguntando. Pero no me interrumpí, quiero escuchar. Porque me gusta escuchar primero para saber que te voy a interrumpir. Por eso yo no quería ser moderador. Pero No, usted- Oye, pero también- respóndeme, ya, respóndeme ya, eso, ya, porque como ya eso debate, me- ya esto no está como debate. No, ya no es debate. Primero, porque yo tengo que oye, escucharlo a yo él. sí iba a aburrir. Y después- ya me estaba aburriendo. No, me estaba aburriendo un debate no, solo. no me está- estaba aburriendo. Él no estaba Y aburriendo. yo soy un él estaba- intelectual. Si yo siento que me estoy aburriendo, el público Oye, se fue hace rato. Mira, Como oye, debate no aburre, porque yo veo mira, debate. te voy a decir una cosa. No, dame la intelectual, palabra, loco. mira, dame la palabra, mira. Francis, usted no es importante. Aquí Como yo para que debate, si él está presentando su postura en 2 tiempos, de menos de 3 minutos los tiempos, fueron bien reducidos los de él. Menos de 3 minutos, o sea, un manejo del tiempo correcto. Eso no significa que él vaya a incidentar el debate. Eso no significa que después que estemos desarrollando, tú vengas y digas, no, pero yo considero esto y te quiero Sí, preguntar pero eso eso. fue lo que se Y planteó. se arma una interacción. Ese fue el planteamiento. O sea, porque si me dicen ahora- ahora lo vamos a hacer con un tiempo a cronómetro, yo me quedo tranquilo. Pero aquí dijeron, No. se pueden hacer intervenciones Pero, inmediatamente. Usted al- dijo algo si que lo- yo no güey, dije. al final pero estamos yo- fuera del yo te- tema. yo te Si lo interrumpí. hacemos así. Dígame, no, pero yo si no lo dije hace- nunca que usted dijo. Ey. Pero desde que usted dijo ya y no fue lo que yo dije. Ok, Yo tuve ok. que salir a defender. Ok, Si lo mira, hacemos vamos a así, el público Ok. que siempre se queja Vamos. de que nosotros no dejamos hablar a la gente, no va a opinar en los comentarios y yo quiero que opinen. Carajo. Tú ves. Sí, pero ustedes son unos irrespetuosos los cuatro. Los Los cuatro, cuatro ¿verdad? son 4 frescos. Pero Mira, eso tú Este lo dice, y ¿verdad? tú también. Menos yo, ¿No me por quieren cierto. Yo no, yo estoy aquí tranquilo. Vamos a continuar con esto. Mira. Por favor, Déjeme contestarle a necesito eso, por favor, señor respuesta Veloz. Ok. a eso porque o tú me respondes adecuadamente o se rompe todo lo que tú dijiste desde Claro, inicio. yo le voy a responder. Por ejemplo, le expliqué que llegaron 3 varones. No. Sí. Esa parte tú me lo explicaste. Sí, y ahora de ahí me fui voy a seguir, estoy al recogiendo hecho de... lo que dije Ok. para coger la secuencia. Ya. Después le dije que se fueron 2 para donde lo y se Ajá. quedó uno con Abraham. Sí. Pero más adelante el que se queda con Abraham Sí. se asoma hasta allá donde está Lot y ahí está hablando con él. Si usted se fija, utilizan el nombre, pero es un representante, no es el mismo Dios. O sea, ¿Qué Dios... me dice a mí que es un representante y no es Dios? Vamos a explicar por qué es un representante. El ángel de Hachén, que aparece en la Biblia Reina Valera como el ángel de Jehová. Sí. Hay momentos determinados que el mismo texto intercambia, dice, y Dios estaba hablando. Pero cuando usted lo ve, dice que era el ángel. Por ejemplo, Dios asume la responsabilidad de que él llamó a Moisés y habló con él en la salsa. Pero cuando usted va a los textos, usted se encontrará que era el ángel de Jehová. Ok. Ve, entonces aquí vemos que hay un intercambio que el ángel que representa a Dios en momentos es como el mismo Dios porque lo está representando. Tú te claro que es un ángel, ¿verdad?
Bueno, un ángel para mí en lo personal, los ángeles en lo personal existen efímeramente. Para mí los ángeles no existen como Ok. seres permanentes. ¿Y qué es un ángel entonces? Un ángel para mí es un mensajero. O sea, que no Es puede al- ser Dios como un mensajero. No, Dios no, porque, imposible. porque Dios... O sea, no existe el ser como ángel, porque ángel es un mensajero. Sí. Ángel es mensajero, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser un ángel. Perfecto. Entonces, en ese sentido, ese texto que menciona que es Dios que está dando el mensaje no puede ser No, Dios porque como ya mensajero. ya se sale del marco de ángel porque Dios es el dueño de los ángeles. Ellos son subalternos a Dios. Entonces, si Dios mismo baja como un ángel, Dios se degrada. Ahora Dios Dios es se un... degrada. Claro, porque ya es un ángel. Ya tú lo resumiste a algo homónimo. Aguanta. Pero tú me acabas de decir que el ángel como tal no existe, sino que ángel es un mensajero. Un ángel. O sea, puede ser una persona humana o puede ser un ser o lo que sea, pero es un mensajero. Sí. Por lo tanto, no hay tal degradación cuando Dios está hablando. Porque es que Dios no puede hacer un ángel porque Dios, No él puede. mismo enseña en su texto que él es por encima de los Dios- ángeles. Él es por encima de los Claro, ángeles, pero Espera, quiere decir, Dios no puede en eso tampoco. Ser un ángel no. quiere decir entonces, Dios no puede o sea, ser Entonces, puede ser un hombre, tú dijiste ahorita, pero no No, puede porque ser usted un está hombre. hablando en base al poder, estamos hablando en base al texto bíblico, ¿verdad? Eso, yo estoy de acuerdo, Ok, ok, estoy de acuerdo ok. contigo, pero Yo no Ok. quiero porque mira lo que pasa, es si, una nos cont- vamos, si nos vamos desde esa partida para modificar el debate, Sí. si nos vamos desde esa partida, yo le voy a hacer preguntas también que serán muy difíciles, porque yo le Exactamente. voy a Sí, yo estoy de preguntar, acuerdo. Dios puede ser un homosexual, Dios puede ser ladrón. Que Entonces, rompa- desde mi punto de vista, yo te respondí que si rompe su ontología, su poder, su santidad, no lo puede ser. pero lo que pasa es Porque que, rompa el, su ontología. es que el Ahora- Dios de hombres ahora, también la rompe. no- no porque él mismo necesariamente- dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está dando a entender que los hombres por naturaleza rompen el programa de la santidad. Por Mira, ejemplo, en un momento ok. determinado, dice la misma Biblia, Frente a sea Dios verdadero y Ok. todo hombre Mentiroso. Ok, mentiroso. ahora voy yo. pero no mira. quiere decir con eso, Rubén. no quiere decir con eso, Déjeme terminar con no eso. quiere decir con eso que Dios tomando forma de hombre, porque los que estaban frente a Abraham, él vio que eran hombres, varones, eran hombres, que Dios tomando forma de hombre se convierte en mentiroso directamente, porque tomó forma de hombre. Y inmediatamente no quiere decir con eso Claro. que Dios no pueda tomar forma de hombre. Perdón, de que no, yo le expliqué Déjame- ya el déjame poder, explicarle algo. pero el problema está en que Dios no lo Calzado. va a hacer, porque es que Dios no puede hacerse un ángel, porque Él tiene demasiados ángeles. Creado por ejemplo, uno Pero, tiene una ¿qué empresa. se lo impide? Perdón, espérese. No, pero ¿qué se lo impide? Que la O sea que- limitación de o sea ser que hombre. Dios no, Abraham El le la dio- liberación de ser sí, hombre. porque el hombre por naturaleza, No según fue- el texto bíblico, Tú- enseña, según el texto bíblico, el hombre enseña por naturaleza que su naturaleza es caída. Te puedo hacer una pregunta. Si Dios tiene Te puedo hacer parte una- de un hombre, te puedo entonces hacer- Dios te- es caído. Te puedo hacer una pregunta. No, Te puedo hacer una pregunta. no Espérate, necesariamente, espérate. Porque Adán no era caído. Dame un No, permiso. pero que Adán fue antes del Dame un permiso, pecado. dame un permiso. Es decir, que tú no crees que Jesús era Dios. No. Es decir, que Jesús, Dios no pudo haberse convertido en Jesús prácticamente. No. Es decir, que en el mismo contexto tú dices que Dios no puede convertirse en un ángel. No. Para ti, ¿cuáles son las no limitantes que tiene Dios? Bueno, para mí. ¿Qué tanto abarca el poder de Dios? Sí, para mí, en realidad. Lo que eso pasa de- es que ustedes necesitan ser objetivos. Vamos a ver, exactamente. Eso Ok. depende desde la cosmovisión Ujú. que lo vayamos a plantear. Desde tu cosmovisión. Si lo vamos a plantear desde la cosmovisión bíblica, Dios tiene también cierta limitante. ¿Cuáles? Por ejemplo, Dios no puede ser un homosexual, un hombre. Ujú. Dios no puede hablar mentira como tal. Abre el micrófono. Dios no puede hablar mentira. O sea, Dios tiene muchísimas limitantes. Todo lo que realmente es de un hombre que por naturaleza es incorrecto desde la parte moral, para Dios es una limitante. Es una limitante. Es una limitante porque es que Dios no tiene sentimiento. Por eso existe la palabra antropopatismo. ¿Cómo así que Dios no tiene Dios no tiene sentimiento? sentimiento como tal. ¿Cómo Dios puede juzgar sin tener sentimiento? Por ahí viene, es que el juicio es de donde vamos a partir. A ver. Desde la cosmovisión bíblica, el juicio que Dios hace no es el mismo juicio que Dios hace de la Mira. cosmovisión La ventaja del que yo Código no- Hammurabi, la ventaja es que yo de no estoy en el Uragina, debate. ¿Sabe la ventaja? de No, la- Me meto. Métase, no, métase. no, 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 Sí, no. sí, Puede- sí. Usted lo que está- Entra, Me meto. entra. No. Dele. No, yo te lo voy a dar a ustedes Mira, primero. No, mira, no, tú Se no, sabes- puede entrar. tú sabes- Ey. Pero no está haciendo Porque nada. es que el no está juicio- haciendo nada, Tú- ¿qué Tú pasa? has dicho par de vainas El duras. juicio que presentan de Dios, no el juicio. Él ha dicho par de vainas duras, Yo pero no- también ha dicho un tollo del Sí, carajo. me meto, Mienta dame uno, meterme. ok. Velo. Bueno, Dejen que Pero- Velo hable, porque Pero, oye, ¿qué es pero lo que Velo pasa, hable. Samuel? Pero Tú me es- escribes ok. que deje que Velo Sin- hable, sin- pero el sin- detalle sin- es, yo no sé si Velo sin lo ha ser entendido. irrespetuoso, es desde tu cosmovisión. El y desde detalle es mía. que la Desde cosmovisión- mía, para mí la un tollo, cosmovisión pero la de tuya ellos- No, no. al contrario, ahora de la que La tú estás cosmovisión asumiendo, de porque ellos- tú la estás l- subiendo ahora es porque Da un desde tu permiso. cosmovisión también La Dios cosmovisión no de es un ellos hombre. le permite
Desde la construir cosmovisión y ellos toman deconstruir forma a de Dios, hombre. construir y deconstruir Y la yo- Tanakh, y- construir. no tiene Entonces, cuerpo. ¿qué pasa? La Que no es- cosmovisión. que no es judaísmo ortodoxo, es un No, judaísmo no, no, nuevo. no, todo ya eso es no. otra cosa. La cosmovisión de Veloz Según la Biblia. es, permiso, la cosmovisión de Veloz es cuadrada bíblicamente. Ese Entonces, es el ¿qué problema. pasa? Al ser cuadrada bíblicamente, no es que Veloz no le pueda hacer su lío como quiera con todo y la Biblia, porque Veloz le ha dicho varias cosas que los argumentos están demasiado buenos. Pero es que el problema es que la de El problema es quien más habla no es el que tiene El la razón. problema es que a eso. Velón no lo dejan hablar. Claro, quien Porque más si habla no Velón tiene la 5 razón. Yo lo dejo que hablen minutos, ustedes. Tranquilamente, O sea, Velón le pero responde. ¿a qué tú No te lo refieres? deja responder. Porque yo no he opinado. No, lo que están hablando. Bueno, mira, él no ha hablado. Yo no he hablado. Yo he escuchado a Rubén. Él y Rubén tienen una conversación interactiva entre ellos. Yo tengo que escucharlo. Sí, para no, yo- pero, Claro. sí, pero si tiene yo que- me meto a hablar con Ey, un gallo loco, no, pues, no, 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 no lo vamos a no, entender. pero Rubén. Ahora, cuando yo Rubén, comienzo a hablar, Rubén ha hecho un muy buen aporte para el equipo no, de está ustedes. bien. Rubén está bien. Ahora, mira la diferencia. Porque Dios no se equivoca. Él escucha a Rubén, pero cuando yo comienzo a decir una vocal, él se desespera. No, oiga, porque Se Entonces, pone nervioso, yo quiero interactuar Tiene con él. miedo de que Velón Entonces, le baraten el claro, aire, no lo deja hablar por yo eso. quiero interactuar con él. no pero hable, él no hable, no permite, hable, yo lo eso. dejo. yo lo voy a Mándese. explicar, oiga, porque yo le escucho a él. Él me hace preguntas. Usted hace pregunta argumentativa. Usted viene con una pregunta en Pero- diciendo. Sí, pero déjalo que hable para que después tú se te vaya a ti. Ok, Se ok, supone que Déjalo para que un hable debate. para que después entonces te O vayas sea, con tú él. querías debatir, tú querías Vámonos hablar aquí. con Rubén. Yo Ok, lo dejo ok, que hable vámonos aquí. usted. Habla. Permiso, Claro. dale usted solo, ¿verdad? Ok, Sí, mira. vamos a dejarlo él solo, ¿verdad? Ok, mira. Yo te he escuchado, Sí, pues se va a sí, gastar porque todo. si hablan por encima, yo vuelvo y me callo y dejo que tú sigas hablando con Rubén. Y yo sé que Rubén va a seguir diciendo Mira qué cosas sensible está hoy. interesantes. Sí, está No, yo no estoy sensible. sensible. Yo lo que no quiero es pasar lo que pasé con él. Porque Ahora. de verdad, claro, ahora. Tú sabes, Ok. porque yo salí mal de aquí. Porque ese no soy yo, Ok. en realidad. Ahora, yo lo sentí a Pero él. estuvo bien ese. Yo lo sentí a él de una forma arrogante cuando él quería mostrarle al equipo que nadie aquí tenía ningún La verdad, ápice de exactamente. conocimiento. Entonces yo me sentí mal. Por eso yo reaccioné así. Pero a él yo le estaba diciendo, hay cosas que ellos se burlaron de mí. Yo le decía a él, hay cosas que yo entiendo y te doy la razón. Y él hasta con eso se sintió ofendido. Entonces yo a ti te veo en otro nivel. Porque hablé contigo antes fuera de cámara. Sí, pero se Y yo- parecen ustedes dos. ahora bien, un poco, exacto. Me conviene entre los dos. Ahora bien, mira. Está bien. Tú hable ya. dices que Dios, no, si quiere, no puede ser un ángel, no puede ser llamado el ángel de Jehová, ni nada por el estilo. O sea, no sabía que no estoy diciendo que tú lo afirmes. Yo lo que digo, no sabía que para la visión judía ortodoxa, en la Biblia, conforme a como ellos la tienen, Dios no tuvo una interacción que se le llamó ángel de Jehová, que está también en el hebreo, en la Tanakh. Ahora, yo te pregunto, no voy a afirmar, yo te pregunto, ¿quién bendijo a Jacob para que sea Israel? ¿Quién ¿Qué me dice dijo? el texto? ¿Quién bendijo a Jacob para que sea Israel? Un ángel. ¿Quién era ese ángel? El ángel de Hashem. No era Dios. No. Entonces tú estás refutando la Tanakh también. No, te, yo- te la leo Mira, ahora. ahí viene, porque No, ese es el problema que él Yo me quiero, dice, yo no, quiero explicar No, algo. espérate, pero yo en mi quiero tiempo. explicar algo. Oh, Dios. No, Pero pero, déjalo pero hablar, déjame hablar. argumento. Pero déjenme hablar, yo lo he escuchado todo. Déjalo. Déjenme hablar. Déjenmelo. Déjenme hablar. Si tú quieres, me corrige, me refuta. Haz lo que tú quieras conmigo. Déjalo pero tranquilo, dale. Déjame leértelo en el texto del hebreo traducido al español. Yo te lo voy a leer para que entonces tú me digas si es que se equivocaron aquí. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y yo lo bendijo, y Dios lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El único que libra el alma es Dios, ningún ángel. El único que se le dice Dios es a Yahweh, no a ningún ángel. Ahora resulta que Jacob también, tú lo desbarataste aquí a Jacob. Has desbaratado a Isaías y has desbaratado a Jacob. Entonces, dime ahora, en tu tiempo, ¿cómo es que Jacob, que dice todo el texto de los judíos ortodoxos, que quien libró a Jacob fue el mismo Dios directamente, y que el nombre de Israel viene directamente de Dios, y que Jacob peleó directamente con Dios? ¿Cómo tú, con mucho respeto y cariño y amor, un judío ortodoxo dominicano sabe más que estos que están aquí en la Biblia que tú estudias? Es que es el problema. Mira, Da- antes da- que. da- Déjame dame- antes de- no, Ok, déjame- explica. dame la palabra. No, déjaselo a él. No. Realmente No, dame- el problema es dame que permiso, él espérate.
Él en vez de hacer preguntas Sí. normales, Sí, él hace- hace la él pregunta, ataca, hace falacia. después te acusa. Exactamente, ese es el un problema. estilo. Yo no he dicho. Es un Es su estilo, forma. es un El problema estilo, que es hace un estilo, alterar- está bien. hace No le alterar pregunté el que quién fue contenido. que peleó con Veloz. Dios, no un ángel. Él Veloz. no me dijo Dios. Veloz. ¿Qué pregunta yo te dije? Que tú me Veloz. dijiste a mí que no. Sí, o sea, sí, tú sí. fuiste que me Veloz. dijiste que ese no era Dios. Ay. ¿Y qué es lo que eres esta aquí? Veloz, espérate, No, Veloz, es que a mí porque me tú gusta te- la seriedad. Mira, Sí, tú pero fuiste tú que me te dijiste a mí. alteras y sale de tu Eso es orden. un ángel Sale de tu solamente. orden. Pero yo dije que un ángel. Cálmate, Veloz, cálmate. Y me dice que no Vale, es Dios. cálmate. Tranquilo, Tranquilo, tranquilo. Déjame escucharlo a él. No, no, Fue un yo conejo quiero hablar que algo se me montó. conscientemente. Espérate. Fue un conejo que se me montó. No, es broma, es broma. Espíritu de énfasis. Dame ese sketch. Ahí, Sí, dame sí, todo. aquí está duro. Espérate. Espíritu de énfasis. Consonantemente a eso, la próxima, No me den el la título, vez que ellos lo pasada que hicieron yo sacar de vine, quicio, Velo, por favor. la vez pasada que yo vine, Sí, claro. Sí, sí. la vez pasada que yo Se vine, la enviaron dos profetas. ya. escúchame a mí, la vez pasada que yo vine, directamente vine a atacar lo que fue el sistema de la forma en De- cómo de se Jonathan traduce, Peña, de no, Jonathan pero también en cómo la gente interpreta las escrituras desde un marco personal. Y yo dije, claro, que eso es un error muy grande. De ahí es que han salido tantas falacias religiosas y tantos pastores, tantos líderes, tantas diversas tipos de Deja tu religión. puya, deja tu Escúchame, puya. pero escúchame. No, y de los mismos Mira, profetas también. Mira, De ahí fue que saliste tú también. yo no lo traje a él con venganza, porque él es compañero mío de estudio. No es mi maestro, porque él nunca me ha dado enseñanza de que sentarme y yo escuchar enseñanza de él. Compartimos estudios. Cuando tú estudias la parte histórica de la antigüedad, algo sencillo, cuando tú envías a un subalterno a llevar un mensaje a otro reino en la antigüedad, ese subalterno tenía la misma autoridad del rey que lo envió, como representante. Entonces, la parte cultural de ese tiempo, como ese tiempo la gente pensante de ese tiempo tenía parte influencia de la cosmovisión del tiempo, escribieron las escrituras conforme a la cosmovisión del tiempo. Entonces, en los ángeles, los profetas que hablaban en nombre de ese Dios, era como si Dios mismo estuviera en el lugar, porque eran los representantes de Dios en la tierra. Ellos le llamaban Por eso Dios a los Isaías ángeles, habla en forma como que ese Dios que está hablando. Mi cartera. Un ángel habla como si es el mismo Dios que está hablando. Sí. Cuando Jacob habla ahí, ese ángel habla como que sí es Dios que está hablando, porque es su representante. Si el ángel, alguien ofende a ese ángel, es como que se está ofendiendo a Dios. Entonces, ese lenguaje, Si ven a un ángel, ese lenguaje ven cultural, cara a cara a Dios. exactamente. En la cultura. Si tú ofendes a ese ángel, tú estás ofendiendo a Dios. Ok. ¿Me comprende? Entonces, en ningún marco histórico, cultural, bíblico de la Tanaj, podemos proponer a Dios como un ángel o como un hombre. Porque Dios es todo lo que tú crees que puede ser. No es todo lo que tú crees que puede ser. ¿Es Todo lo todo que o tú no es dices todo? no es todo lo que tú crees que puede ser. Ok. No es todo lo que tú crees que No, puede ser. todo lo que tú crees que puede ser Dios no es Dios. Eso- Para que pueda entender eso quién es es Dios. correcto. Eso es Disculpe, que correcto. fue que producción se puso malo y por eso. Exactamente. Me asusté, me asusté. Escucha esto, Sí, énfasis. un dolor loco y se fuiste. Dios no es lo que tú Así es. puedes pensar que puede ser Dios. Ok, mira. O sea, si tú puedes, Da- si tú me puedes pregunto a creer mí. que la luna puede ser Dios, Dios no es de la luna. Dios es todo lo que tú entiendas que es Dios. Y está donde tú no, entiendas no que es está. todo. No Dios- es lo que tú Dios crees que puede es ser. todo lo que tú entiendas que es. No lo es. Sí lo es. Si así. para ti es la luna, Dios no es Sí, la luna. para mí Dios es Es la que Dios no- luna, Dios es, para mí Dios Para es ti un es to- conejo, para un ti Dios es oso, todo, un ok. cocodrilo. Yo no estoy de acuerdo en esa postura. Sí, pero eso es que tú no te das, Claro. eso es que tú no te das Yo cuenta. entiendo lo que tú quieres decir Para ahora. mí, Dios, para mí, ¿tú sabes quién es Asherah? ¿Quién es Asherah? Yo, Sí. la diosa de la cosmovisión cananea. Para mí, Asherah es el Espíritu Santo para mí. Eso no es ningún Y problema. para mí Dios Pero es... tú aceptas que Asherah es el Dios de la Biblia. Él lo está diciendo claro, hay que respetarle el derecho de los demás. Él dijo, Ah, Eso no, es lo que no. tú no respetas el derecho. A ver. Ya me voy para este Sí, lado. Ahora, pero- en la parte que yo Lo quería que te traer está Veloz, diciendo es, con lo que él está respondiendo a él, No, que pero si que ese Dios punto- puede ser todo, Asherah puede ser el Dios de la sí, Biblia. pero que yo lo resumo fácil. No, yo dije el Espíritu él Yo dije que Santo. puede ser todo. Yo de lo la resumo Biblia. fácil porque él está diciendo para mí ahora también. Claro, se respeta pero ahora eso. también desde- Pero no puede decir que es el Perdón, mismo si Dios de la hacemos un Biblia. estudio de la teogonía y del panteón de los dioses, nos daremos cuenta también que Dios, el Dios de la Biblia, aparece primeramente de la nada y anteriormente era el Dios él. Perdón, déjeme- Apareció de la nada el Dios de la déjeme- Biblia. Perdón, déjeme Uy, explicarle. No, pero Esto ya es esto, aparte. ya esto no es. Deje que se Sí, exprese. no, Veloz. Continúa. Son judíos, ¿qué es lo que continúa, ellos que son? esa vaina me No, no, no. gustó. Déjeme ¿Tú estás explicar- entendiendo? Por Tenemos ejemplo, a Samuel allá Para afuera. no crear un hombre de paja,
Vamos a escucharme, Sí, vamos. escúchame. Por ejemplo, Sí. nosotros vamos a encontrar en la Biblia que en el Antiguo Testamento se practicaba un politeísmo. El politeísmo que nosotros vemos, hay diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, la primera reacción monoteísta que nosotros tenemos en Egipcio, que es la del dios, la de Akenatón, el faraón. Pero cuando No. llegamos, si el primer monoteísmo que tenemos es Akenatón, No. vamos, históricamente muéstrame. La de Históricamente Abraham, sí. Abraham fue mucho después que Akenatón se iba a coger la de Abraham. Y lo que había era politeísmo. En el Códice de Atrahasis, que es el ¿Qué código... acercarse al micrófono ese? El códice de Atrahasis antes eran politeístas. El códice de Hammurabi menciona Eran diferentes, politeístas, eran claro. politeístas. La cosmovisión cananea, todo, incluso él, que es el dios supremo del panteón cananeo, tenía 70 hijos que eran también hijos de él. Y Entonces, politeísmo, Yahvé era uno de entonces ellos. vemos en la Biblia que en realidad Representado por un toro. habían diferentes tipos de dioses. El pueblo de Israel era politeísta. En su inicio ellos adoraban a varios dioses. Estaba el dios El y estaba también el dios Yahvé. Le dije que aparece de la nada porque la primera vez que él hace aparición dando su nombre, es en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, en la montaña de Madián, cuando se encuentra con Moisés. Pero el dios conocido en ese entonces, arqueológicamente, científicamente, es el dios El. Luego él, entonces, pasa a ser un atributo del dios Yahvé que está en la Biblia. Él, Perdón, ¿cuándo es que dice el judaísmo ortodoxo que surge el conocimiento de Dios? ¿Cuándo tú dices que? no, porque yo no dije Monoteísmo. judaísmo ortodoxo. Yo estoy hablando desde la parte Arqueológicamente, histórica y porque no arqueológicamente. que tú lo aceptas, sino Es que la desde la arqueología- parte arqueológica, Ok, porque no. vemos que el primero que hace un monoteísmo es Akenatón, cuando decide cambiar su nombre, que es Amejote IV, y se lo cambia por Akenatón para adorarle al Dios. Amenhotep IV. Para Entonces, la dinastía de Amenhotep IV El mucho re- después, el reino- mucho después de Abraham. eso no, porque es en el Reino Nuevo. No. Claro, en el Reino Nuevo. Ok, vamos a terminar primero con la parte Voy arqueológica, para allá, que no sí. tiene nada que ver con tu fe, No, ni con la mía. voy para allá, está bien. No hay Porque mi fe no está en la arqueología. Está bien, yo no tengo Porque ni siquiera la cronología no es que yo no subo, de la egiptología. yo no baso todo en la fe. Yo también tengo pensamiento crítico, porque No. todo lo que me escriben en la Biblia yo no tengo por qué obligatoriamente escu- creerlo. No, escúchame. ¿O voy a creer yo un diluvio universal? Escucha, Hubo un pero diluvio universal. no vamos a ir ¿Cómo? Pero El único- Hermano, el único- quédese en el un solo único tema, asunto- porque está- el único- el el único único estamos saltando el asunto tema, mira. es que ese Continuamos, déjeme diluvio continuar con ocurrió- el tema. Entonces, con el él. Dios el Dios Sí. que es el Dios cananeo, el principal de los dioses, Sí. también es adorado. Que es Dagón en otra civilización, No, sí. porque Dagón es otro. Es muy- Es muy distinto. No, es distinto, No, pero porque Dagón es el dios pez, que ya Claro, eso de prácticamente los fenicios. pertenece a los fenicios. A los fenicios, Que sí. ya El ese dios es de otro la panteón. Pero ese no es él. El El dios de la dios, fertilidad. el dios que es representado prácticamente por un anciano o por un toro. Luego aparece el dios Yahvé. El dios Yahvé entonces empieza a ganarle la batalla a los demás dioses y va asumiendo a todos los dioses, y luego todos los que eran dioses pasan a ser atributos. El león era un dios del panteón cananeo y ahora el león es un atributo de Dios. Acera lo vemos luego arqueológicamente que aparece como esposa de Yahvé, donde era la esposa del dios él. Entonces Dios... Es mucha información. Entonces, sí, perdón, yo sé que mucho. Continúa, Entonces continúa. Dios... No, claro, pero no todo lo que tú digas, tú vas a tener la razón. Yo no estoy, históricamente, no, porque yo no estoy hablando ahora para tener razón. Yo solamente estoy hablando para que se sepa que el pueblo de Israel adoró varios dioses. Claro, no nadie- podemos, lo que yo le quiero mostrar es que usted se está encuadrando solamente en lo que ya es una doctrina. La Biblia, yo no yo tengo no- yo no me he judeolatría. encuadrado todavía. Los judíos también fueron idólatras, Oye, practicaron el politeísmo. ¿Dónde yo te he dicho que los judíos no fueron idólatras? Yo no dije eso que usted me dijo. Pero tú dices, tú te estás La encuadrando. la yo no he dicho, mayoría yo de no he los dicho nada de lo que tú has atributos dicho. aparecen en la Biblia Eran acerca de dioses. Dios Escucha. son de él. Oye, Claro, eran del yo Dios te de digo, él. mira, ok. Pero vamos. se atribuyen Ok. a Yahvé. Yahvé, claro. Vamos por parte. parte ahora, ya yo te escuché. Mira, el pueblo de Israel sí fue idólatra y asumió muchas de esas deidades cuando estaba cruzando en la liberación del pueblo, o sea, de Dios, que lo tenían sometido por los egipcios. Eso es un Eso punto. comienza en Abraham, ¿eh? Pero vamos por partes, sí, pero espérate. Ahora bien, Bíblicamente. según la Biblia, según lo que creen los judíos ortodoxos, según la conformación del pueblo de Israel, Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Eso es según la Biblia, para el que cree en la Biblia. Cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, esa civilización sumeria y babilónica, en esa zona de Mesopotamia, eran politeístas. Pero Abraham es llamado a formar un pueblo, la promesa, que eso es lo que creen los judíos ortodoxos. Eso es lo que cree la cultura del pueblo de Israel. Sí, claro. Con todo y sus problemas, con todo y que los israelitas llegaron a incluso adorar a otros dioses, pero ese único Dios llama a Abraham de una cultura politeísta para ser monoteísta. Ahora bien, tú me mencionaste a Akenatón. Akenatón, cuando surge,
que, dicho sea de paso, su cronología no está bien datada en la egiptología, porque hay un lío grandísimo para cuadrar la cronología. No, con él no hay lío, fue que le hicieron Dagnatium Memory. No. Que borraron todos los datos de él. Porque Porque hizo la herejía de meter monoteísmo. Yo sé no, pero no tiene tanto que ver con eso. Yo sé por dónde No, tú por vas. eso, ¿no? Ok, yo sé por dónde tú vas. Lo que yo no estoy captando es que tú no me puedes dar una cronología en la egiptología de manera concluyente. Yo sí te puedo dar lo que dice la Biblia, o sea, la Taná, lo que tú Sí, crees o lo que pero está no supuesto se puede que... dar tampoco verlo No. desde la parte bíblica, porque la parte bíblica no tiene, te da cronología. no tiene cronología. Pero ahí voy. Se hacen cronología partiendo de haciendo oye, simil con las pero otras ahí voy. civilizaciones. Pero ahí voy, déjame terminarte. Yo no he dicho que tú lo has dado. Yo te estoy diciendo, no capto cronología en la egiptología. Entonces yo no puedo basarme en la egiptología. Cuando tú mencionaste a Akenatón cambió un sistema sacerdotal politeísta de los dioses egipcios para erigirse él como dios, más el dios Sol. Akenatón no. A ver, espera. No, ahí que los conejos. No vamos a entrar ahí. Es que Espérate. Akenatón nunca se planteó como el dios. No, pero porque yo estoy entendiendo que tú me estás hablando de muchos temas. Yo creo que tú tienes un conocimiento de esos temas y yo sé que tú lo tienes. Pero en el momento en que tú, quizás por refutarme, algo que está... No, yo no le quiero refutar. Yo le Ok, estoy hablando es que Akenatón no se te creyó pregunto, Dios. ¿Akenatón no se creía ser el dios representante del dios Sol en la tierra? No. ¿Tú dices que no? Déjeme explicarle. Eso está grabado Pero ahí. sí, déjeme explicarle algo, por favor. No, pero... Pero si me deja explicarle, porque ya Ok. yo no quiero... Después va a decir que sí, no ahorita qui- después. No quiero caldear los ánimos. Yo en ningún no, momento me he Por contradicho. favor, Lo que pasa es que caldéalos. realmente, mire qué es lo que pasa. Para usted decir algo, usted tiene una prueba ahora mismo para usted La decir- misma prueba que tú me estás mencionando, todo ese caudal de información histórica Es que que yo te lo- estoy escuchando. sí, pero mira que- Entonces, esa misma prueba, tú no la puedes estimar porque lo que tú me estás diciendo sale de esa misma prueba. Sí, pero Entonces tú vas a partir ahora la arqueología y la representación Pero histórica de también, Egipto déjeme- en lo que decía que se representaba a sí mismo Akenatón. Que Akenatón se representaba como Dios en el Bajo Egipto, representando al Dios Sol. Que él decía que él era Dios y el Dios Sol y él eran dioses. Si me deja, lo puedo explicar. Explícalo. No, es que usted lo está poniendo como que la excepción de ese sistema lo está haciendo Akenatón. Por ejemplo, el único sistema de Akenatón que cambia es el monoteísmo. Cuando él saca ya el panteón de los demás dioses y solamente se le atribuye la deidad al dios Atón. Pero el creerse un representante directo de Dios como Dios no es de Akenatón, es típico de todos los faraones. Todos los faraones tenían un engrandecimiento, lo hizo Ramsés, lo hizo Akenatón, Atmejoté, lo hizo Atahashi-el-Su, que era una mujer, Atanefertiti, Ok, Nefertari, todo ya todo, porque ok. acuérdense que el sistema Entonces- egipcio es uno de los panteones de dioses más grandes, casi todo ahí se asimilaba como un dios, pero no en la misma calidad, eso es lo que le quiero decir, porque no es la misma pero calidad. te voy a... Por eso, ok. si usted me deja explicar, Ok, ya yo te entendí. Pero tú reconoces que Akenatón era Dios en la tierra. pero es que todos los reyes de allá No, es no, el está bien. sistema, pero no un dios Todo- misterioso, porque si usted no, se no, no, fija, no, no, el a ver, mismo a ver, dios a de ver, a ver, Moisés, el mismo faraón que estaba en el tiempo de Tú Moisés, sabes... que todavía se vámonos, reconoce. vámonos a la mitología egipcia. Porque es que a mí me interesan mucho esos datos que tú estás trayendo. Mira, que hasta Pero mejor no vamos a quedar, no vamos a arrancar. No, pero espérate, porque vamos saliendo del vamos tema. Recuerden, vamos a volver a No, recuerden Dios, que el no, tema Dios. de hoy es tratar de averiguar. Pero Sí, vamos, sí, no, pero Jesús mira, es yo Dios o Jesús es yo no Dios. fui No que de te Akenatón. pedí. Estoy sí es Dios. o sea, yo planteé Yo no fui- cosas para demostrar si Dios puede Sí, pero espérate, tener espérate. forma Sí, humana o Akenatón- no, Sí, pero... qué es lo que va llegando ahí. Sí, pero espérate, mira, todo esto está en el marco de la Pero vamos a conversación. seguir en el tema. No, vamos a seguir en el tema ahora. Ahorita No te podemos preocupes. hablar de eso. No, aquí adentro fuiste tú que lo mencionaste. Y como estamos aquí adentro, vamos a seguir un poquitito con Ay, el tema. Ulay, hoy. No fui yo que te mencioné a Akenatón, me lo mencionaste tú. Por algo lo mencionaste. Porque Entonces, por Eso una fue el pregunta que café. usted me hizo. no, yo no, tú me estás diciendo Salimos de Jesús y que nos fuimos a Ahú, Akenatón ahora. que él, que los otros dioses, que yo qué, que Fue eso una era, pregunta que ese él era el me origen. hizo, veloz. Pero se tocó, entonces. Pues entonces, ¿qué usted me Ok, explica? entonces mira, no, yo quiero corregir la historia contigo para que nosotros nos ganemos un premio. Vamos a Vamos a ganar un hacerlo. premio con este video. Vamos a hacerlo. Entonces mira, tú estás diciendo que los dioses egipcios eran politeístas e incluso atribuyéndose los faraones egipcios a deidades en la tierra. Incluso ellos se le atribuían poderes sobrenaturales como faraones. O sea, así lo veía el pueblo de Egipto. Sí, claro. Entonces, tú estás diciendo, no, lo que pasa es que es distinto a otros dioses. Claro, Akenatón era diferente al sol. Pero al mismo tiempo el sol era diferente a Ra. Pero al mismo tiempo Ra era diferente a Osiris. Obviamente, pero tenían poderes, eran divinizados. Ahora, cuando tú me hablas del monoteísmo, que yo te estoy diciendo, el pueblo de Israel, el que se supone, nosotros le damos seguimiento a la historia, tanto tú como yo, aunque tengamos posiciones distintas, nosotros entendemos cómo se conformó la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel no se conformó desde un
politeísmo. La historia del pueblo de Israel se conformó desde un llamado a Abraham, que ustedes le llaman el padre de la nación de Israel, el padre de la fe. Y ese padre de la fe recibe un llamado, conforme a la misma Taná que tú estudias, sobre el Dios verdadero. Está bien, ¿verdad? Ese padre de la fe dice, bajo la descendencia de sus hijos, que Dios desecha la idolatría y que se aparten de los otros dioses bajo la promesa de la conformación de una tierra prometida y servirle a ese Dios hasta la llegada de Moisés. Entonces, mira lo que yo he visto con mucho respeto. Tú te has lambido a Isaías, te lambiste a Jacob, te lambiste a Abraham, pero esa es mi percepción. Es que esa es mi percepción, porque a la hora que tú dices, el pueblo de Israel salió de un politeísmo. Ay, Dios Entonces ellos adoraron otros dioses. Saliendo el pueblo de Israel, yo te dije a ti, ellos adoraron otros dioses, pero no fueron llamados del politeísmo. Ese es el problema, que por qué yo después a veces lo interrumpo, porque es que él tergiversa todo. Oye, lo que él dice, que yo me lambé Isaías. No, eso lo digo yo. Eso, es mi percepción. Yo me lambo la interpretación torcida que se le da al profeta Isaías. Claro, me lambo exacto. la interpretación incorrecta, el false. Es porque tenemos que interpretar los textos. ¿Por qué? ¿Y por qué obligatoriamente? Incluso, mira, lo primero es que tenemos es, en Isaías, todo lo que aparece en los profetas es, no hay algo determinado, no hay un personaje. Pero ya todo eso se le atribuye después a Jesús. Yo entiendo esa parte, pero tú entiendes entonces, que... A ver, tú entiendes... Vamos a continuar en el mismo sistema Isaías para explicar por qué yo digo lo que digo. Lo último que yo te dije fue Jacob. Ok, mira, lo último que yo te dije fue Jacob. Pasamos de Isaías y yo te mencioné a Jacob, te hice una pregunta. Ahora, tú entiendes que el que está forzando a Jacob soy yo. Cuando yo te leo que Jacob le llama a Dios y que peleó con Dios y que todo el pueblo de Israel... Jacob nunca yo le te llamó. contesté. Él no me dejó explicar eso. A ver. No, espérate. Que Jacob le dijo, Dios mío. Escúchame, mira. Te lo vuelvo a leer en el hebreo. Léalo. Okay, en el hebreo no te... No, en hebreo no, del hebreo ¿Por qué del hebreo? Escucha, del hebreo no. De lo que se tradujo del hebreo al español. Eso también, entonces, eso no es del hebreo. Okay, eso es de la Septuaginta. No, yo no estoy leyendo la Septuaginta. La Reina Valera, una Biblia que toda la Biblia está a partir en su gran mayoría del texto griego. Mira, yo no estoy leyéndote ni de la Septuaginta, no la tengo. No te estoy leyendo de Reina Valera. Yo estoy buscando el texto, del Logos. Ok, te lo voy a volver a leer, mira. Tú dices que soy yo que lo estoy forzando. Léalo. Yo simplemente te estoy leyendo la el texto. interpretación, no el texto. No, yo no estoy interpretando nada. Mira, yo sin interpretar, yo te estoy diciendo que... Y dijo, déjame para que raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Espérate. Tú me estás diciendo que por yo leerte este texto, yo como que te estoy haciendo una interpretación. Yo no te estoy interpretando nada. Pero te dice que yo la interpretación yo no he explicado todavía. Pero escucha, yo que le claro, expliqué eso. Oye, tú me diste yo no daba explicación de ahí, no fue él. Yo fui que le hice la explicación. Claro. De lo que significa ser un representante de Dios. O sea, cuando yo digo tú, yo estoy viendo esa parte del equipo. Entonces, no fuiste tú me vas a dar la tuya. Ahora, sin embargo, yo no he dado ninguna interpretación ni ningún force. La interpretación el que te force dice es que Jacob lo llamó Dios ahí. Yo te estoy leyendo el texto como está. Ahora tú me dices, mira, es muy fácil. Aquí, en el hebreo, Elohim, o como le esté llamando aquí, no es Dios. Ese que lo libró fue un ángel, no fue Dios. Ese que bendijo al pueblo de Israel, no fue Dios, fue un ángel. Él dijo que eso es una representación, que Dios mandó un mensajero para que la bendición llegue por un mensajero. Pero los judíos, pero vuelvo y repito, yo no estoy hablando con otro religioso de los protestantes igual que yo. Yo estoy hablando con un judío ortodoxo que entiende la historia del pueblo de Israel. Y los judíos ortodoxos dicen que el que peleó con Jacob, el que bendijo a Jacob y el que conformó el pueblo de Israel fue directamente Dios. No, eso es falso. Entonces, ahora dame el force que tú me estás acusando. Miren, ningún judío ortodoxo. Lo primero es, mire, yo no le voy a contestar como judío ortodoxo en esa pregunta, me voy a encuadrar en usted. Lo primero es que el judío ortodoxo dice que es el ángel de Saúl, para que no lo diga más. Que un judío ortodoxo piensa que es Dios. Todos los judíos piensan que ese era el ángel de Saúl, porque es una visión. Lo segundo, esto fue una visión. Claro, por eso lo llama varón. O sea, perdón, déjame explicar. ¿Cómo es? Jacob fue una visión. ¿Cómo Dios, cómo Dios le dice a un hombre que lo suelte?
Incluso, Pero perdón, tú me señor puedes Melón. decir, no, un paréntesis de ternura ahí. Un paréntesis de ternura, no te desesperes. Mira, tú me puedes decir dónde el texto dice que fue una visión. Perdón, pero déjeme explicarle. Sí, no, yo no quiero ni interpretaciones, ni tampoco opiniones de que él se va a poner en mi lugar. Yo quiero que él, como judío ortodoxo, leyéndome correctamente la Biblia, él me diga, no, aquí, en el hebreo tal, aquí dice que esto fue una visión. ¿Dónde dice aquí que Jacob peleó en una visión? Entonces, antes de yo le voy a hacer, para Porque- contestarle eso, yo le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿es cierto lo que dice Jacob? Él vio a Dios cara a cara. Yo creo lo que creen los No, judíos. yo le estoy haciendo una pregunta. Yo creo lo que creen los judíos. Si usted cree lo que creen los judíos, no creería eso, porque no hay un Bueno, judío entonces- ni un comentario. Véase el comentario del Ramban, al Que vea Barbanel, a el Dios si Terrachi. pueda seguir. Ninguno cree que será Dios, pero como usted cree lo que ellos creen, Sí. dígame usted si, porque ningún judío cree que Dios puede ser visto. Pero ya yo le estoy preguntando a usted, porque usted quizá cree como otros judíos. Yo Una creo, pregunta. yo creo que quien bendijo a Jacob y quien peleó No, no, con esa Jacob no es mi de manera, por favor, esa de no es mi manera pregunta, literal Velo. fue Dios. Velo, no me equivoco. No esa un ángel. No me esquive, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿vio Jacob a Dios cara a cara? Tú sabes muy bien que ese tipo de expresión ahí, cara a cara, tiene un sentido en el hebreo también. Ahora tiene un sentido. Porque tú lo explicaste. Entonces él te Pero explica un sentido mi que yo sentido no lo conozco, tiene. o O sea, sea, Es que si yo él lo explica interpretar. Cara a cara. No. Oye lo que yo te estoy diciendo. interpretando yo. No, oye lo que yo te estoy diciendo. Muy bien Dios pudo habérsele aparecido a Jacob. Y muy bien Dios pudo haber peleado con Jacob. Y muy bien Jacob pudo haber dicho, he visto cara a cara a Dios. Velo, no es esa mi pregunta, por favor, contésteme solamente pregunta. Él vio a Dios cara, yo soy objetivo. El texto en el hebreo Dios- dice que sí. Entonces, él vio Ahora a yo Dios. quiero que en el texto en hebreo tú me Entonces, ya digas ahí mismo dónde se- dice visión. Perdón, entonces ya ahí O sea, mismo- el texto no lo estoy forzando Entonces, yo te espérate. estoy leyendo el texto. Como Tú tú- quieres meterle force donde dice algo que no lo dice. Déjeme entonces ahora. Entonces, si él vio a Dios cara a cara, ¿por qué más adelante dice el mismo Dios que el único que lo ha visto cara a cara es Moisés? Y más adelante dice Jesús en el libro de Juan, capítulo Que nadie 1, lo ha visto jamás. en el verso 18, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Dice- solamente el Hijo del Hombre que está en el entonces seno ahora, del Padre. ahora, yo- ahora tú te vas a poner en mis zapatos. Mira, en mis zapatos, como tú te estás vaya poniendo. explicándome esos Cuando textos. Jesucristo dice, nadie ha visto a Dios cara a cara, el Hijo le ha dado a conocer. Nosotros. No, él dijo que está en el seno del Óyeme, Padre. óyeme. No. Cuando dice, tú me estás citando un Le texto de estoy la Biblia. mencioné 2 episodios. Le mencioné por qué a Moisés se le dice que solo él lo ha visto cara a cara. Solamente él. Si Jacob lo vio también ¿Cuál cara es a el cara, texto? ¿Cuál es el texto de Moisés que dice que solamente él lo ha no visto tenemos cara a que cara? buscarlo cuando Dios le dijo que con el único que hablaba cara a cara es con Moisés. En el pueblo de Israel en ese momento sí. El contexto era en el pueblo de Israel en ese momento solamente Moisés Totalmente hablaba. de En el acuerdo monte con Belón. Sinaí él subió y el único que habló con Dios en ese momento no, fue es que él. no le dijo en el Pero tú me monte estás Sinaí. diciendo que Eso Moisés fue- perdón, eso fue cuando la lepra de María- Pero no hable de monte Sinaí, fue cuando María y la espérate. lepra. No, Ahora mira, soy mira, yo que no no ensuciemos debo el pozo, espérate, no ensuciemos el pozo. No, es que tú Estoy haciéndole la tú línea me de ustedes llevas, del tú me debate. estás llevando, Bueno, yo también, yo lo tú voy me a estás dejar. llevando y yo te quiero entender, mira. Él no me va a dejar hablar. Mira, ¿Sabe por yo qué te no me dije a deja ti. hablar? A sinceridad, No, a ciencia cierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuera de relajo, porque ya el tema, fuera de ese punto, ya Salimos, después de ya. Isaías, ya no hay más nada para andar Pero con buscar yo Jesús. quiero volver- Ahora, con una gente Ah, que cree en entonces el Nuevo él quiere Testamento, sí, ¿tú pero quieres a mí, que yo manipular no mi creo en el tesis? Nuevo Testamento, ¿qué tú me vas a decir? Pero tú si quieres- todo eso se puede Tú explicar. quieres Señores, manipular vámonos mi pan de Jesús. tú quieres manipular mi Eso es lo Es que que yo no hay quiero. forma, ya él se fue para Jacob, se fue para... Es que el que ha traído eso fue él. Yo me quedé en Isaías y él no me Porque pudo sí, demostrar que ese porque tú niño no crees que en el dice nuevo. ahí que dice ahí que es eterno. Que dice, Pero o sea, yo tú me estás expliqué poniendo todo Algo así. eso. Es que es Y él no me dejó imposible. leerlo. Es que es imposible Ven, tomar la Taná para hablar de Jesús. Hay que tomar el Nuevo Testamento. Y no hemos citado todavía un texto del Nuevo él me ha Testamento. citado 2 textos del Nuevo Testamento. Ahora y yo lo no quiero citó. responder y no Después de no, casi una hora no de comprobando estudio. que Jesús es Dios. No, Miren, por ejemplo, mira. todo Va, eso- mira. Vamos a Espérate, concentrarnos en ese espérate. tema de si eso es Dios. Eso, Espérate, eso, espérate. yo llamo- Exactamente. Ok, vamos a darle. Mira, Yo quiero- para vamos- yo concentrarme en ese tema de que si Jesús es Dios, primero yo tengo que desmontar todo lo que tú has dicho aquí. Porque aquí Oye. no somos muchachos. Eso Óyeme. buscando una manera de... No, es que muchacho, Mira, primero, El mira, tiempo va a seguir tú me pasando. traes a Moisés. Espérate. Es que yo te quiero probar a ti con la misma Tanakh que Dios se apareció y tuvo una. Tú dices que no, pero oye, Es que eso Dios es se apareció imposible. y para Eso ti es no se imposible. apareció. Luego dice, el único que ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios ha sido Moisés. Yo te dije a ti, búscalo hasta con tu Biblia. Que el único que hablaba Que diga cara a que cara con él. en ese Entonces momento usted sí. me dice que en ese momento... No, que en era ese el monte momento, porque Sinaí, lo dice el y yo texto. le dije que no fue en el monte Sinaí, fue cuando la lepra de María, que María lo criticó con Aarón. Entonces Dios le dijo, yo con todo mi siervo... No, pero yo no te estoy refutando eso. Yo lo que te estoy diciendo a ti es, búscame en el texto que diga que el único que habló con Dios en toda la historia del pueblo de No, Israel así no lo va a fue decir. Moisés. Velo, pero ¿Verdad que así no lo va a no, decir? no, Entonces, así no. tú me citas a Moisés tomando un cherry Pero, pick no, de la usted sabe que Biblia. lo que yo
le quiero... Para poner, míralo aquí. Dios No, habló a Moisés déjeme en este enseñarle momento, porque pero fue con el único No, que habló. La Biblia no dice usted eso. sabe que es lo que yo le quiero Ni enseñar. tu Biblia dice Déjeme eso. enseñarle Si que es lo no que yo lo le dice, quiero Tú entonces tienes enseñar. que Jacob ser no habló con honesto Dios. Pero si intelectualmente. usted me deja explicarle, Ni luchó con mire, Dios. ni Moisés, lo que yo le quiero enseñar, ni Moisés, Tampoco habló. ni Jacob, ninguno vieron a Dios. Porque más adelante... Pero acabaste de decir Pero, que el por único que favor, lo vio fue él. Pero porque yo le no estoy entiendo. diciendo lo que dice el texto, es que usted no deja. ¿Por qué es que usted utiliza tanta falacia? Porque déjeme explicar, yo lo dejé ya a usted solo. Ni Adán. Ahora déjeme a mí, mire lo que yo le expliqué. El texto dice que Dios lo vio, que lo vio cara a cara. Solamente Moisés. Lo que yo le quiero explicar que esto es metafórico. Porque más adelante entonces el mismo Moisés... ¿Dónde dice el texto que es metafórico? Pero es una interpretación ahora tuya. ahora la metáfora dice, es una metáfora en la Biblia. Búsqueme donde dice, en la Biblia es una metáfora. Sin embargo, la Biblia está llena de metáforas. Hay que ser, usted es un apologista, Pero, esto claro, lo enseñan en la teología Claro que sí, pero tú estás Él es- tomando él de es- manera. él es teólogo Tú y estás él es afirmando. teología, él Oye, no es oye. teólogo. En la Tú teología estás sí. Ay, afirmando. ¿cómo le apologista? Claro, no, porque tú estás afirmando de manera absoluta que ese texto dice que es metafórico. Ah, perdón. No, Entonces, tú estás afirmando. Mira, Perdón. tú sabes cuando un texto se vuelve metafórico. Explícame cuando un texto se vuelve metafórico entonces. Si yo no sé lo que es metáfora, yo no dije que usted no sabe, veló. pero está no diciendo ponga- tú, pero él no es apologista. Oye, yo también las indirectas las entiendo. Yo lo que te digo a ti es, el texto me da, el texto me da a mí referencias similares en muchos otros textos de otros. Pero espérate, por favor, te pido por favor, mira. El texto me da a mí Ya está, continúa con eso. otra Yo no hablo- referencia. Sí, conmigo, No, no, ya. escúchame, mira. El texto me da a mí otras referencias de estos mismos acontecimientos y los mismos acontecimientos repetidos varias veces de distintos profetas no representan metáfora. Si tú quieres llevarlo a la metáfora. Ahora, si tú me dices a mí, no, yo considero en mi fe, en mi interpretación, que eso es una metáfora, yo te digo, no, ya, esa es tu posición. La mía tú la quieres forzar, porque yo te digo, aquí dice que Jacob peleó con Dios, como dice el texto, y Moisés habló cara a cara con Dios en ese momento, como me explica el texto. Oigan, yo lo veo que una metáfora, claro que eso no Ok, explica. Si la misma Biblia dice que Dios es espíritu, totalmente. La Biblia muestra que Dios es incorpóreo. Entonces, ¿cómo es que Dios ahora está hablando cara a cara y nadie le ha visto la cara a Dios? Esa es una, perdón. Eso puede ser un Perdón, antropopatismo. espérese. No, antropopatismo Según- porque el antropopatismo según tu- es el Antropomorfismo. reflejo de los sentimientos de Dios. Según Como tu propuesta, humano. No, no solamente eso. Búscalo. No solamente Antropomorfismo es cuando vemos las cualidades de un Características humano del en Dios hombre. o en la Claro. divinidad. Lo que yo dije, lo que usted dijo ahí, antropopatismo, tiene que ver con los sentimientos. Ahora déjeme explicar. según lo que tú has dicho, prácticamente Génesis, Éxodo y todo el Pentateuco Pero ¿y cómo el prácticamente antropopatismo va a estar es desligado metáfora. del Es que antropomorfismo? ellos tienen estar lleno de metáforas. Porque en Génesis 1, o sea, aparece Dios hablando con Adán. Sí, pero cuando usted lo ve, no está hablando Dios con Eso es ningún una cuerpo. metáfora Para también. mí es perdón. metáfora, la Biblia es metáfora Entonces, entonces. si usted Un aparece- 70%, un aparece una 70% persona sí. hablando con ¡Ey, con ey, Adán. aguanta! Dios no es una persona. No, Oye, espera. ahora es una Y persona. No es una Adán, persona, y Adán Espérate, vio a Dios espérate. y agarró y lo vio y se escondió. O sea, Metáfora, no eso dice que es no, metáfora, ah, cuidado. no. Léalo. Sí, Sí, escuchó su voz y salió corriendo. escuchó No su lo qué? vio. Perfecto. Ok. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Si O sea Dios que es, la si Dios voz no es pertenece a- espíritu, Primero ven. no tiene cuerpo, ¿verdad? Es invisible porque es espíritu. No se escucha, lo ¿Dónde dice. carajo se va a esconder Adán que Dios no lo vaya a encontrar? ¿Y de O sea, dónde sale el Adán nombre? es un estúpido que va a hacer algo que no puedo ver y que puede estar en cualquier lado. Viste como Yo- ellos mismos me contestan, eso es metafórico. Nada, O sea, de, no, yo- nada de eso es literal. Yo te También es pregunté, metafórico. Eso no es literal. güey, Se cayó yo te la pregunté, Biblia. yo te Nada de pregunté, eso es literal. yo te pregunté que Usted si puede es comprobar el metafórico. primer Adán hablando con No, Dios. dale con Rubén. Güey, Dale con Rubén. yo te pregunté. Olvídate Usted lo me de lo. está dando la razón. Se puede Ey. comprobar al primer Adán hablando con Dios. Adán, una pregunta, Rubén, seria. Para Entonces- ti, Adán, perdón, disculpe. El micrófono, papá. Si para usted existió Adán, Te la doy seria. seria, bíblicamente. Suéltala. Que no. ¿Qué es lo que es? Ya, ¿Judío, pero vaya, ateo? no, ¿Qué si yo que tú no es me lo que es de Adán- verdad? Adán es- No estoy entendiendo qué es lo que es. Adán, Pero ¿por qué tú no me lo preguntas a Déjame mí? escucharlo. Adán, o sea, es una construcción para explicar el inicio Dios es una del metáfora, pueblo ya. judío. Gracias, un ya. inicio que viene A desde ver, Dios. ya. Ok, Dios, espérate, comenzando espérate. en Ella, Adán. espérate, déjame hablar a Rubén también. Déjalo, Rubén, Güey, Déjalo a mí no- hablar. Oh, Rubén, déjalo, a mí no déjalo. me dan chance. Claro. El pueblo judío construye la historia, incluyendo a Moisés. Yo no estoy en contra de eso. Claro. Incluyendo a Ya se Moisés cayó la genealogía para también. construir una historia de dónde vienen ellos como pueblo, porque en su región, en su época, todos los líderes, como los faraones en este caso, todos los líderes eran descendientes de un dios. Entonces, el pueblo judío, a diferencia de los demás, dice, mira, oye lo que vamos a hacer. No.
No es que el rey descendió de un Dios. Aquí todos descendemos de Dios. Y te construyó la historia desde el principio, poniéndote a Adán, Set, Noé, Excelente. el Zen, Abraham, No, ya, Jacob, Noé, todo viene. y ya viene Esos son todos esos nombres hasta llegar al a pueblo Abraham. judío. Al pueblo son judío. metáforas. Ya al final usted ve que realmente lo que Todos yo- son No, pero metáforas, espérate, No, espérate. está bien aquí. Tengo que entender algo. Ok. Porque vámonos por parte. Entonces, déjame ver si entiendo algo. Tú dices que la historia de el Edén es un mito, es un cuento. No, hasta Abraham y No más existe. allá. Claro, y más allá. Préstame Todo sería atención un mito. ahora, Francis, que voy ahora. Yo estoy diciendo. Ok, préstame atención aquí. yo Ok. estoy diciendo- Son preguntas tajantes que Sí, yo voy a sí. preguntar. Y si no me la vas a preguntar tajante, Y me voy a te la- callar. y Porque me te la tienes voy a- alto te la todito voy a ya. responder. Velo me tienes alto, tú también y ustedes dos también. Tú por estar callado y tú por estar hablando demasiado. Y Samuel por estar ahí. Te respondo. Te voy a preguntar. Según tú me estás diciendo a mí que Adán y Eva, el cuento de Adán y Eva realmente es un cuento y no pasó. Según yo, no. Según yo, no. ¿Según qué? Según los estudios que se han hecho sobre la historia real fuera de la Biblia, ¿verdad? Porque el punto está en que cuando tú te quedas en la Biblia, como siempre lo he dicho aquí, siempre he dicho, la Biblia es el libro de la historia judía y sus leyes judías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando tú te vas a la historia ya del mundo, que el mundo existía antes que los judíos, y te vas a toda la historia, te das cuenta de que lo que los judíos hacen es una construcción a través de historias que, tomando con la misma Biblia, Pliego referencial. cuando tú, o sea, Permiso, que no- ¿Tú estás de acuerdo con él? el que lo escribió Dale, 2000, vamos. 3000 años después, así que se lo dijeron. Ok. Entonces, te cuentan una historia para darle forma, sentido a algo. No la encontré contigo, gracias. Ok, te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Qué estudio dijo eso? Para ti, ok, o no para ti. No, él está de Es- acuerdo. Él está de acuerdo con él. La historia de Adán y Eva, Para ¿fue real o fue una Se construcción? cayó el judaísmo también. Pero permiso. Me avisan si puedo hablar. Dale. La historia de Adán y Eva. ¿Existió? Todo el que cree en la historia de Adán y Eva está en lo correcto. ¿Existió la historia de Adán y Eva o es un mito? ¿Existió o no existió? ¿Cómo quiere que te Acércate lo- al micrófono. Te lo explico de una manera rápida. No, yo lo único que te pregunto, ¿la Detalladamente. historia de Adán y Eva existió o no existió? Para mí es un mito que está creado para mostrar bíblicamente cómo la humanidad desciende de Dios. Es decir, que no existió la historia de Para Adán y mí Eva. Adán no, porque eso no es una ok, elucubración. tajante, ok. Porque no hay Él- manera de cómo comprobar la existencia de Adán, de Eva ni el huerto. Ok, todo aquel que hoy su fe está basada en la historia de Adán y Eva y que cree que pasó realmente está errado. Por es que el pueblo, por ejemplo, en lo personal. Eso no es lo que tú... Es Yo que te voy a re- está redundando mucho. y yo te- tengo No, que es que sí, explicar. pero es que me está Es que tú me redundando. estás haciendo preguntas que yo tengo que su explicártela. respuesta tiene que ser Porque explicada. tú No, me es que estás- yo lo que estoy buscando es el corto del video. Pero- A mí no me importa su debate. Yo- A mí me importa nada de ustedes, lo que ustedes están hablando. Pero eso porque no- si me importara el debate, yo hace rato que te estuviera refutando porque tú hablas un sinfín de vainas que yo no estoy de acuerdo. Ni yo tampoco estoy de acuerdo con el sinfín de vaina que tú me estás Es que yo no- preguntando así yo no- directamente. yo no he dicho nada. Yo tengo que buscarte. No, yo no he dicho nada. Porque me- Yo estoy buscando el mercadeo del video. Sí, pero y que por eso estoy buscando un resumen. Pero porque un eres mercadeo. tú que estás buscando- yo tengo que darte una respuesta Son en base a lo 30 que yo No, creo. porque cuando la gente entra al video va a ver. Porque el video es muy largo. Tenemos más de una hora, ¿sí o no? Sí. Casi Por lo dos. tanto, el video Va es largo. mucho, Entonces, yo va lo que mucho, te pregunto y va hablando tajantemente ahí, sí. tal y tal cosa. Rubén y Sí, él tienen tal y una tal y tal cátedra. cosa, sí. Rubén, tal cosa. No, ya, de ahí para allá la gente que entra al video y que se mojote con eso. Pero no voy a seguir opinando. Sigan ustedes. Ok, dame, Ya, dame, vamos a darle, dame yo un le chance quiero dar un porque espacio a él porque Yo quiero entonces tomar el Rubén espacio ya quiere para hablar. para Ojo, allá. yo para soy entrar el a la parte mercadeo de comunicativa. aquí. Yo no me meto en nada. Yo soy el que mercadeo. No, sé él no nada. ha hablado, él no ha hablado. Yo quiero Vamos tomar a la parte ya, la parte, para poder hablar si de un hombre, tomar la parte de un Dios. Tenemos que- Espérate. Pero Moisés, tú dices que Moisés no existió. no, No. ninguno según esa narrativa y ese análisis que ellos han hecho. Desde ese mismo punto. La de- genealogía de Adán desaparece en la Tanakh. Desde ese mismo punto Y él de fue vista, honesto porque él dijo Moisés, para mí, no. él dijo para él. Es decir, Moisés no existió. Desde ese mismo punto Claro, de vista. Él fue honesto porque él dijo para él. Eso hay que. Yo, Déjame- O yo- sea, que déjame- ni la plaga, nada de Señores, eso existió. Déjame O sea, preguntar. desde ese Según- punto de vista, No, Moisés nada, igual eso fue una nada. construcción Desde para la fe, darle sí. ¿Y qué judío forma, lo que dijo? para ¿Qué darle judío lo que forma entonces? Los al, judíos lo creen de la fe. nada. güey, para darle Hermano, no forma. opine que estoy buscando una maldita vaina y ustedes hablando mía. Me voy a parar de aquí. Yo estoy buscando una vaina de hace rato y ustedes están en otro lado. Ese video no lo va a ver nadie si no encuentro el gancho del video. Claro. ¿El qué? Ya hablen ustedes. sigan hablando. Repito. Mira, desde esa misma perspectiva, Moisés es una construcción para darle forma divina de que alguien
o sea, con conexión directa a Dios, fue que escribió todo eso. Es eso, Moisés. Pero quien lo escribió realmente no tiene nada. Solamente fue un estadista que lo escribió. Fue un rey que lo escribió. No, porque tampoco uno no los puede, por eso yo dije para mí, porque no podemos descartarlo ahora. Si nos vamos a la Y por eso ciencia, dije desde ese punto. si nos vamos a la ciencia, sí podemos decir que ya eso es un mito, porque en realidad, conforme a la arqueología, a la ciencia, nosotros vemos que el pueblo de Israel pasa por el mar de los juncos, se ahogan más aproximadamente de 1 millón de soldados egipcios, no encontramos un hueso, no se encuentra una carreta, no se encuentra un poloche, no se encuentra nada de todas esas personas que perecieron No, dentro de ese lugar. siguiendo la arqueología, sí, carretas, Exactamente. soldados y huesos de tigre se Han encontraron. apare- No se ha aparecido. encontrado. Sí, de eso sí. No, pero Eso yo lo estudié. perdón, Pero está bien. la- Yo no sé qué estoy en el debate. Sí, no, Sí. yo entiendo, pero la parte que Yo se le dijo voy a que decir lo mismo, pues yo. sí, cuando la yo parte hable. que se encontró de la arqueología hoy en día está desmentido, que fue algo falso. Lo único que se ha encontrado de la existencia del pueblo de Israel en Egipto fue una estela que dice La estela de Mernet. exactamente, que dice Hay 4 estelas. que encontradas. muestra el nombre de Israel y que a veces se hace la comparación de Israel con los Isos, que eran semitas también, pero como tal no hay una evidencia certera. Ya lo de los que- ISOs se dividió la cronología. Ya en las usted últimas vio. investigaciones, pero está bien. Porque Entonces no hay una forma directa de cómo. Entonces, lo que él dice desde la parte científica es así, hay que entenderlo. Desde la parte, porque los mitos no significa que sean mentiras. Un mito es algo que en la actualidad carece de comprobación comprobación. científica. Aunque mañana encontremos los huesos, el cuerpo de Moisés o lo que sea. Y que tiene un poco Ve, de por ejemplo, fantasía. yo creo en Moisés y en todo eso, pero es por fe. Mira. Duro. Ok, Exacto. mira, ok. Yo creo, ok. Yo estoy diciendo- Ahora, Déjame ahora, traer mi ahora. argumento, por Ahora, favor. yo creo, escúchame, yo creo en Una el sola inicio- cosa voy a decir. Ponme esta pantalla, por favor. Lo voy a preguntar por última vez y si no me saben dar una respuesta para que el Pero ya hay un buen fanático... skate ahí. No, sí, no, pero es que el problema es que ustedes se la ponen difícil a Francis. Es a Francis que se la ponen difícil. Entonces yo estoy buscando la manera... Uno está lidiando con fanáticos y yo estoy buscando la manera de que desde el inicio el fanático encuentre si le interesa el video o no. Ok, tú Si en quieres el, una en el respuesta, inicio, una si en el respuesta. inicio no hay un resumen que sea interesante, el fanático... No hay interés de ver. Es un resumen claro y así el fanático va a saber si le interesa el video o no. Pues puede ser que el fanático no le interese los cortes que va a hacer Francia. Entonces yo soy tajante y estoy preguntando claro para que el fanático cuando entra al video vea el resumen y diga, no me interesa este video por el resumen. Ahora, si le interesa, pues que vean el video. Entonces yo voy a hacer preguntas claras y se las voy a preguntar a ustedes y no me vengan con tanta mierda, ni tanta alegoría, ni tanto disparate que me tienen harto. Pero yo no sabía qué Pregunto, ok. Primero te pregunto a ti. Sí. ¿Tú crees que existió Moisés? Tú me estás preguntando si yo creo. Ah, no, me la pregunta mal, la pregunta Si yo mal. creo. Ok. ¿Existió Moisés? Ok. Desde la parte científica, Moisés nunca existió. Ajá. Yo creo por fe que sí, pero no hay demostración ni prueba de que Moisés haya existido en ningún lugar. El Edén. Ok. Adán y Eva. ¿Existieron o no existieron? Eso fue un mito que se escribió para explicar el inicio de la humanidad desde la parte científica. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con lo que él está diciendo? Acércate al micrófono. Sí. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Algo breve. No, que en realidad es así, porque nosotros cuando hacemos un análisis, vemos que en realidad el pueblo de Israel pasó por el mar de los juncos y lo persiguieron los egipcios, ellos quedan dentro del mar y en la actualidad arqueológicamente, científicamente no encontramos rastro de nada. En el mismo Egipto, que supuestamente el pueblo de Israel estuvo 430 años que lo creemos, pero no se encuentra nada, solamente se encuentra una estela donde se muestra que los enemigos de un rey y ahí se encuentra Israel. Excelente. El jeroglífico. Voy al pero gancho no- y el gancho contigo. ¿Tú crees que Jesús era Dios? No, ¿Por qué Jesús no era Dios? porque Dios no puede ser hombre. ¿Por qué Dios no puede ser hombre? Dame un resumen. Dios no puede ser hombre porque Dios está por encima de toda la creación. Bíblicamente, ¿tú me puedes dar un resumen de por qué Dios no puede ser hombre? Dios ¿Por no qué puede- Dios? ¿Por qué Jesús no es Dios? Dios no puede ser hombre porque al decir que Jesús es Dios, estamos tumbando la parte histórica de Anastasio, quien construyó a Dios siendo trino. ¿Tú estás de acuerdo Eso con es eso? falso. Anastasio. ¿Por qué es falso? Ok, ¿usted está de acuerdo Porque- con que Jesús es Dios? Porque Anastasio está mucho más allá de los evangelios. Y los evangelios tienen su datación. Ok, histórica. ¿usted está de acuerdo con que Jesús es Dios? Yo estoy de acuerdo con que existió Moisés, estoy de acuerdo con que Adán y Eva existieron, estoy de acuerdo con que Jesús es Dios, estoy de acuerdo con todos los personajes que se mencionan ahí. Primero, porque entonces eso tendríamos que aplicárselo a toda la historia que ellos vienen a traer aquí, conceptos históricos que ellos no van a poder sustentar. Me mencionaron parte como de los sumerios, mencionaron parte también de otros personajes que ellos sí pueden afirmarlo. Lo mencionaron Sigue, aquí, sigue, tranquilo. sigue, sigue.
Y si Él yo contribuyó. le aplico eso a todo lo demás, entonces Hammurabi no existió, Buda no existió, ningún personaje de la historia existió porque quieren aplicarle el mismo proceso de interpretación histórica a algo que se llama fe histórica, y la historia no se maneja de esa manera. Ok, ahora escúchame a mí, Francis. Tú estás escuchando el resumen de ellos. Eso es lo que yo ando buscando desde hace rato. Ya. Mátense. Ya. No, porque es que estos tigres están. Ya de ahí para ahora, mátense. Ahora, dale tú. Que tú Ahora, traes. el credo de Anastasio, que tú dijiste que no fue así. El credo de Anastasio, Es para los fanáticos, que fue vamos a construido. complicarle la vida a los fanáticos. Exactamente. A mí. El credo de Anastasio, que fue construido en el 381, que no fue en el concilio de Nicea, que fue en el 325, fue en el 381. Allí se construye por Anastasio lo que tiene que ver el credo de Anastasio, que dice que todo aquel que quiera salvarse, antes de todo, es menester que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra, inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y antes de nosotros entrar en Anastasio, primero tenemos que ver la construcción y la influencia que tuvo Israel en la deportación babilónica. Los babilónicos tenían 3 dioses. Los asirios tenían 3 dioses. Roma adaptó y Grecia adaptó esta cultura y también tenían 3 dioses. Ahora, el asunto lo que tiene que ver con Anastasio, él construyó este credo de fe y decía, ahora bien, la fe del católico es verdaderamente que Dios es en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Y él decía que mientras más formulaba esta idea, menos comprendía a cuestión de lo que hacía. Él decía que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y él formulando esto, él mismo decía que él, mientras más escribía sobre esto, menos entendía. Entonces, de ahí en adelante, del 381, es donde sale toda la idea de este Jesús histórico, entrándolo a un marco de un semidios. Por eso vemos que en la historia vemos a un Jesús que se celebra un 25 de diciembre, su nacimiento. Vemos a un Jesús que nace de una mujer virgen. Si nosotros lo adaptamos a lo que tiene que ver con la parte cultural de otra nación, vemos que todos los semidioses nacieron igual que Jesús. Entonces aquí vemos cómo Israel y cómo este marco histórico de Israel fue alterado por la historia. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Él está dando su punto. ¿Tú no estás de acuerdo con el punto de él? Claro, yo estoy de acuerdo, Jesús no es Dios, para mí Jesús fue un hombre. No, él está de acuerdo en ese punto, pero en la parte cronológica de la historia. En la parte cronológica, sí, eso es parte de la ¿Tú estás de historia. acuerdo en la parte cronológica? En la parte de la no, pero tú historia, puedes de decirlo, ese- porque ellos no están de acuerdo en todo. De ese personaje de Jesús, sí. Tú no tienes necesariamente que estar de No, y acuerdo si en él te todo. trajo en un vehículo, tú te pagamos. No, olvídate de eso, que eso es parte de la historia. No, espérate. El credo de San Anastasio, quien fue que promulgó en la Trinidad en la Biblia, fue el que la hizo. No hay un texto en la Biblia que diga que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No hay un texto en la Biblia. El único texto lo No, menciona Juan. vamos a Y dice que el quedarnos- Espíritu, el Verbo y el Padre dan testimonio, no que son uno. Ahora, ya lo que tiene que ver con parte doctrinal que está fuera de la Biblia, dogma, se inculcó, que es lo que arrastra el catolicismo, y el catolicismo lo arrastra con el pentecostalismo. Independientemente de lo que Yo le quiera puedo decir. responder, ¿verdad? Énfasis. Sí, tú lo vas a responder tú ahora. Deja que hable. Sí, porque ya Tú lo vas a responder ahora. Sí, por favor. Este personaje fue quien promulgó y creyó esa fe de la Trinidad en lo que tiene que ver con la fe católica y lo que hoy el pentecostalismo arrastra como fe de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios y los 3 son uno. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento no hay no hay credo de que el hebreo tiene creencia en muchos dioses, politeísmo, sino que creen en un solo Dios, Hashem. Ahora, en la parte que estamos hablando ahorita, cuando no se entiende qué autoridad tenía un representante, en la parte cultural, que la cosmovisión del escritor escribía conforme a lo que entendía en su tiempo, a su cosmovisión, escribió similar. Un ángel puede hablar como que sí es Dios que está en la tierra. Un profeta puede hablar como que sí es Dios que está en la tierra. Y cuando nosotros desconocemos de este concepto interpretativo, nosotros entonces alteramos lo que tiene que ver las enseñanzas que se conocía en la Tanaj y la idea que se quiso transmitir en el Nuevo Testamento. Porque el Jesús histórico sí
existió. Y yo creo, por fe yo creo que Jesús pudo llegar a ser el Mesías, pero no ser Dios en la tierra. Eso no le quita de que ese Jesús histórico se le quita ningún tipo de autoridad, porque Moisés fue uno de los hombres más elevados de la antigüedad, tenía esposa, tenía mujer y tenía hijo. Y tenía hijo. Ahora, este Jesús histórico no puede ser Dios, porque si es Dios no puede ser el Mesías. El Mesías nacerá de una simiente de mujer y de un hombre. Y tiene que nacer de la tribu de Judá. No puede ser un Dios, porque Dios no puede venir a rescatar la humanidad, que ella misma fue la que cometió su fracaso, y entrar en lo que tiene que ver una deuda y pagarla él mismo. Porque el hombre entró en una deuda cuando desobedeció al Creador. Ve que sin 1000 entrevistas no. Ve, yo estuve armando un lío a él hace rato. Saltó de Mira qué Jesús, aburrido. bajó a No es que lo que tú estás diciendo está Yo- mal. yo pero estoy- yo hace rato que te prendo, mi hermano, Yo rápido estoy, ya. no, yo estoy respetando su tiempo porque él dijo, tú me respondes ahora, yo no quiero. Ok, yo no entra en tu tema. Yo no quiero interrumpirlo. Mira, Para cerrar, velo, por favor, porque ya tú me tienes no, alto. sí, sí. Tú haces toda tu vaina en el Ustedes- recetario allá, que te Ok. toleran todo tu disparate. No, a mí me interrumpen más en el recetario. ¿Es verdad? Claro, a mí, Anda. Donde él se a mí desplaya. no me dejan hablar. Oye, Pero al Yo- final este donde de la se de que su desplaya, componente y es pero- lo que se fue en contra tuya. Pero yo sabía haga el eso. análisis. Yo lo Oye, sabía. cuando énfasis. Veló Tú haga el viste entrar la análisis flojita, Porque Veló de este profetizó tema en eso su ahorita. canal, Mira. eso va a ser un video, Velo, de 4 horas. El análisis. no, si tú supieras, De este tema. el video mismo habla por sí solo, mira. Yo te voy a decir a ti cuando Gamaliel te agarre. refuta la ahora. El credo de Atanasio. Qué bueno. que tú me- Anastasio, Atanasio, no, perdón. Anastasio. No es Atanasio, No. entonces, el credo. Pues entonces. Ay, sí está feo. Dale para atrás, velo. Exacto. Dale mira. para atrás lo que iba a decir. No, está bien. Yo tengo aquí el credo de Atanasio, pero tú mencionaste Anastasio. Atanasio. No, tú dijiste que yo me equivoqué. Atanasio, ok, no te Tú equivocaste. dijiste Anastasio. Yo no Ok, conozco no te a Anastasio. equivocaste. Yo conozco a No- Atanasio. no te equivocaste. Entonces tú. Atanasio. Tú viste Él que no yo. puede, él no no, yo puede. no puedo. O sea, Él no puede. Güey, ya, yo me equivoqué. No, Atanasio. no, está bien, no te preocupes. Mira, Él no puede. señor, Ciego. Ay, es terrible. no permita que los conejos de énfasis. ¿El qué? Pero hace rato Váyase que te lo con tienes Atanasio. contado. El credo de, Atanasio. de Anastasio, ¿no? ¿Verdad? No, ya Tú te- leíste. Atanasio. Ok, no, Atanasio. pero es lo que estoy diciendo. Padre Mira, si él. santo. Yo soy el que abundo. Pero tú me estás interrumpiendo, yo quiero comenzar. Yo no voy a atacar a Ok, Anastasio. Atanasio, sigue con Atanasio. Es Atanasio, ya, No, veló. claro, claro. Pero ¿para qué? Yo hubiese Sí, sido sí, tú. sí. Anastasio, Y ese era el momento indicado para pararme. No, tú estás ¿Cómo? redundando, No, veló. yo No no sé. redunde. Mira, Oye, lo cierra con yo no broche estoy- de no, oro. yo no Ahí estoy- mismito pierden yo no el debate estoy- ahí. Claro, yo no estoy para eso porque yo tengo un temperamento que énfasis me lo quiere Sí, claro. moldear. Pero yo entiendo que, mira, él ahorita me corrigió con un nombre y es válido que él me corrigiera, que yo hice, wow, reflexioné y yo dije, es cierto. Pa. Ya te dije que es cierto. Entonces, claro, pero tú venías con ese ego fuerte. Entonces tú venías con. Entonces, tú sabes que yo hice, miré a énfasis, respiré y dije, no me lo voy a comer. Escanor Entonces, con yo voy descanor. en humildad. O sea, yo voy en humildad a Por decirte. argumento, porque queremos Entonces, ver tu ok, argumento. entonces, no, tranquilo. O sea, olvidémonos de Anastasio, que eso es en un cuento de Disney. Vamos a quedarnos en el verdadero. Esa es Anastasia. Esa es Exacto. Anastasia. El esposo de Anastasio. Anastasio. Mira, yo te doy la razón en que Atanasio organiza un credo, pero cronológicamente no es el inicio ni de la Trinidad, ni de creer que Jesús era Dios, porque tú estás hablando del 381 en adelante. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, lo que tú no puedes asumir es que los otros cristianos, que hasta mencionaron a Constantino, esa conformación, a partir de ahí, tú no puedes quitar que también ellos creían en eso. Entonces, si tú me dices a mí, no, lo que creían con anterioridad, esos cristianos que comenzaron desde el siglo I hasta el 381, lleva a que Atanasio, no, pero, o sea, mira cómo yo me estoy poniendo. Yo te reconozco que Atanasio, toda esa creencia la toma y genera un credo, y ese credo hace que todos crean conforme a como ellos construyeron la teología en ese momento, desde el siglo I. Ahora, lo que no podemos decir es que anterior a eso no se creía esto. O sea, ese no es el inicio. Yo no te estoy refutando. O sea, eso fue una muy buena información que tú traíste. Pero yo no la comparto en la parte cronológica. ¿Por qué? Porque anterior a eso ya creían que Jesús era Dios. Creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo.
Pero tú dices que es imposible. Y, No digas que es imposible. o sea, Es tú dices... imposible, porque no hay un texto que lo diga. No, yo no te estoy hablando del texto. Porque yo te puedo mencionar el texto. Y tú sabes lo que tú vas a hacer. El O sea, evangelio tampoco existía. Óyeme. No existían los evangelios. Oye, mira. Tú dices imposible. construido. ¿Ok? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero lo que yo te estoy diciendo es, tú no puedes decir que ese fue el momento del origen de eso. Porque anterior a eso, ya se creía todo esto. Los primeros padres apostólicos, como le llaman, que ustedes dicen, que eso se lo inventaron desde el Tú siglo, para el próximo desde mediados del debate, siglo para el I. próximo debate, O sea, ponme a mí ahí. Sí, Tú y yo fallé con eso. Claro, tú Yo me pones fallé. a mí. Aunque yo no eso, estoy de fue, acuerdo- eso fue un caballito de Troya que me Claro, prepararon tú me pones aquí. a mí. Pero yo quiero ser, mira, ¿tú sabes Claro. qué pasa? Es que yo no quería tomar este debate. Yo no lo quería tomar con el nivel así de que, no, yo quería escucharlo a él. Tú dijiste, cuando hablamos, te voy a traer a mi maestro o la Kipá. persona que, ¿verdad? Y yo lo escuché a él y yo sé lo que creen los judíos ortodoxos, los que mantienen eso. Yo respeto Él no, eso. él no es tan ortodoxo porque O sea, él habló de un no, pensamiento aquí- crítico. aquí- si fuese Claro. ortodoxo, no tuviera Pero él pensamiento fue crítico. honesto. Pero él fue honesto cuando él dijo, yo no creo, yo no creo por fuentes históricas, perdón, por ciencia, por arqueología. Yo no creo en Adán y Eva, yo no creo en Caín y Abel, yo no creo en Noé y su familia, yo no creo en Camsen y Jafén, que de ahí, de esa misma simiente, de esa misma línea, se llega a Abraham. Yo no Wow, creo en yo Abraham. yo debí de comerme tú mi helado. rompes, o sea, lo que él dijo honestamente, él dijo, yo, conforme a la ciencia, yo no creo en eso. Pero en base a mi fe, yo Ay, creo que se conformó. Pero Entonces, no es conforme a la ciencia. Yo tengo cierto credo. Lo único que el credo mío no es literalista como aparece, por ejemplo, en el texto bíblico. como O sea, persona no es, como- tú sí crees que existe. Como por ejemplo, cuando nosotros hacemos un símil de la Trajalsis y Noé, ya uno puede ver que en realidad, usted sabe que hubo el diluvio en el Atrajalsis, en el Gilgamesh. Entonces nosotros de ahí podemos hacer una reconstrucción y entender que existió un personaje, bíblicamente lo llaman Noé, en el Códice Atrajalsis lo llaman el muy sabio, en Gilgamesh tiene otro nombre, puede ser que haya existido, pero no linealmente como lo presenta. Exactamente La Tanaj como, judía. como lo presenta la Biblia. Ahora lo que está en la Biblia yo lo creo porque esa es mi creencia. Sí, tú Por fuiste fe, honesto con eso, por porque fe. tú no vas a encontrar ningún proceso científico que te vaya a probar por radiometría los huesos de Noé. No, claro. Exacto, no te lo va a probar. O sea, yo pero mismo sí- no te puedo decir, yo mismo le he dicho a énfasis, en la parte de la fe histórica, nosotros no podemos comprobar nada, porque eso es hacia el pasado. Ahora, la construcción de todo el pueblo de Israel, y eso que ustedes vinieron a refutar a Jesús, pero realmente ustedes refutaron incluso el sentido histórico del pueblo de Israel. No, pero O sea, yo no lo cité porque dentro del pueblo de Israel hay pensamiento como el mío. Por ejemplo, Rabbi Moshe ben Maimón, que es uno de los más grandes Claro. exponentes del pueblo judío, era crítico, por cierto. Él en el año 1200 aproximadamente, él optó por la filosofía y por la medicina y también por los mandamientos. Tú sabes que él tomó la filosofía griega. No, porque esa sabes que era tomó parte de su modelo, ¿me entiendes? Porque La filosofía él la tomó de las fuentes griegas. Ay, Y Dios, él- ya se están haciendo entonces panas ya- de todo Ya ya. hay un Pero entonces, sin en embargo- la filosofía griega ya hay un problema, porque la Soltamos filosofía Jesús en griega banda. y la filosofía judía no compaginan. No, Jesús Y es hay, Dios, y no hay es Dios. diferentes escuelas No de es Dios. pensamiento. no, Entonces, eso, yo entiendo. eso tampoco. Ustedes no es- critican a los griegos, nosotros porque Perdón, tenemos perdón. fuentes griegas No, y al mismo tiempo no, tienen maestros no que generalice. tomaron fuentes griegas. No generalice, mi estimado. No, yo digo ustedes. Los judíos nunca han criticado a los griegos. Ya, acabó Es esto. que hay Le un digo pensamiento algo. mesiánico que Le- andan todos revueltos y le se digo ponen a algo, decir güey. cosas. Ok. Pero el judaísmo le no. digo algo, le digo Ok. algo, le digo algo. Esto fue